Bueno, pues en primer lugar me gustaría agradecer las palabras del rector, que ha tenido que dejarnos porque tenía ahora otro compromiso, y su presencia, por acompañarnos hoy en este encuentro. Como vicerrectora de investigación me gustaría agradeceros a todas y a todos vuestra asistencia. La UPV es una gran universidad, la mejor tecnológica de España, líder en investigación, innovación y transferencia de tecnología en múltiples ámbitos. Dentro de nuestra universidad, una de las estructuras de mayor interés para nosotros es vuestra escuela, la Escuela de Doctorado, donde se gestionan todas las actividades que realizáis los actualmente más de 2.500 investigadores en formación en el marco de los 32 programas de doctorado que tenemos en los ámbitos de arquitectura y arte, agroalimentación y biotecnología, ciencias, ingeniería civil e industrial y tecnologías informáticas y de las telecomunicaciones. Quiero agradecer a todo el equipo de la Escuela de Doctorado, a su directora y a todo el equipo su trabajo diario y su implicación en la organización de este evento tan necesario, y, por supuesto, a todos vosotros que también formáis parte de la Escuela de Doctorado, juntos con vuestros tutores, directores, comisiones académicas, etcétera, por hacer esta escuela tan grande. Esta jornada tiene como objeto propiciar el intercambio de ideas, de experiencias y de conocimientos, no solo entre vosotros, que sois investigadores en formación en distintas disciplinas, sino también contribuir a la difusión de vuestros resultados y a la transferencia de los mismos a empresas y a instituciones. Por eso me gustaría también agradecer la participación de las cátedras colaboradoras. Siempre aprovechamos este encuentro, como ha dicho el rector, para hacer actividades formativas, y elegimos un tema que sea novedoso e importante para el desarrollo de las tesis doctorales, y este año hemos elegido la ciencia abierta. Sabéis que estamos experimentando muchísimos cambios normativos que afectan a universidades y afectan mucho a la carrera investigadora que ahora estáis iniciando, y nos plantean nuevos retos para hacer que nuestra investigación sea más accesible, más transparente y socialmente útil, el impacto del que hablaba el rector. Recientemente se ha aprobado la Ley Orgánica 2/2023 del 22 de marzo del Sistema Universitario, la LOSU, que incluye un artículo específico, el artículo 12, dedicado al fomento de la ciencia abierta y la ciencia ciudadana. Y dada la relevancia de este tema, hemos elegido este tema en la jornada de hoy. Tenemos el placer de contar hoy aquí con la presencia de Eva Méndez Rodríguez, la tengo aquí a mi izquierda, doctora en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad Carlos III de Madrid, profesora de dicha universidad, directora del Open Science Lab, miembro del Steering Board de COARA. COARA es una coalición, ahora seguro que nos la explica mucho mejor Eva, para el avance de la reforma de la evaluación de la investigación y de la evaluación de los investigadores, a la que hacía antes referencia el rector, a la cual nosotros nos adherimos desde su inicio, que creo que fue en diciembre de 2022, mediante la cual se pretende evaluar la actividad investigadora en base a criterios no tanto cuantitativos, sino cualitativos, en función del impacto de los distintos outputs que resultan de la actividad investigadora, de forma que se maximice tanto la calidad como el impacto de la investigación. Eva ha sido también vicerrectora adjunta de Política Científica y Open Science de la Carlos III, es experta en Open Science, y hoy os va a dar una charla sobre ciencia abierta y sus efectos en los estudios de doctorado. Cuando quieras, Eva, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Se escucha bien así, ¿no? Muchísimas gracias a la Universidad Politécnica de Valencia y a la Escuela de Doctorado en particular por la invitación. No hay nada que me guste en este mundo más que hablar con investigadores de este tema, y todavía más que hablar con investigadores de este tema, hablar con investigadores jóvenes, o lo que llamamos en el contexto de la ciencia abierta los Early Career Researchers, que parece que sois el target en el que más nos fijamos cuando hablamos de todo esto. Vosotros estáis aquí para hacer un doctorado, para convertiros en doctos y sabios, pero vais a quitaros este traje por un momento, porque yo os voy a poner hoy una camiseta, ¿vale? Os voy a poner la camiseta de la Open Science, porque cuando tú le enseñas a alguien a trabajar en el entorno abierto, estás alimentando la ciencia para siempre.
Vamos a empezar por aquí. Antes de que yo os cuente nada, me gustaría saber qué sabéis de ciencia abierta y qué tenéis, cuáles son vuestras prácticas, vuestros conocimientos. Podéis agarrar el móvil, usar el QR o directamente entrar, porque si no os vais a dormir. Y además para mí es muy importante saber qué sabéis o de qué partimos, ¿no? Para luego poder adaptar mi discurso. ¿Funciona bien el QR? O si no, podéis utilizar el código. Vale. Pues si pasamos a la primera pregunta. La primera pregunta dice… no, perdón, esta no es la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿cuántos años lleváis investigando? Y cuenta antes de la tesis, ¿vale? Porque podéis haber empezado antes. Menos de 1, más de 4, 3 es la media, estáis todos ahí a punto de leer la tesis. Que lleva más de 4 igual ya está hasta de postdoc. ¿Por qué os hago esta pregunta? Porque dependiendo del año en que estéis en vuestra carrera investigadora, probablemente hayáis oído hablar más o menos de Open Science, o si lleváis mucho tiempo en la carrera investigadora, podéis estar mucho más en el modelo tradicional de ciencia cerrada, por decirlo de alguna forma, por contraposición a la ciencia abierta. ¿Qué es para ti la ciencia abierta? Es la pregunta del millón y me diréis, ¿pero qué morro tiene esta tía? No venía a contarlo ella. Pues primero quiero que me lo contéis vosotros. Me vale una palabra, me vale una idea, me vale una mini definición. Sin pagar. Muy bien. Compartir conocimientos gratis, disruptiva, marketing, conocimiento sin pagar. Uy, me encanta eso de sin pagar. Compartir, acceso, disruptiva, ciencia libre. Datos, poder usar datos sin gráficas, no sé qué ponía ahí, accesibilidad, llegar a más gente, utilización. Vale, vamos a ver la nube de etiquetas, a ver qué es lo que más está en vuestra cabeza. Compartir. Me llama muchísimo la atención, porque cuando hago esta misma encuesta a investigadores senior, normalmente la palabra más destacada no es compartir. La palabra más destacada es transparencia, libre, abierto, ¿vale? Pero me parece muy significativo que los jóvenes investigadores penséis que la ciencia abierta es compartir, porque exactamente es eso, entre otras muchas cosas que vamos a analizar. ¿Habéis oído hablar de la EOSC? Que no se entere Nacho Blanquer, ¿eh? Bueno, muchos no habéis oído hablar de la EOSC, ¿vale? La EOSC, que es la European Open Science Cloud, es una metainfraestructura distribuida, una idea súper compleja, que trata de dar digamos, un parámetro de infraestructuras haciendo interconexiones entre las ya existentes y creando una capa de servicios y una capa de recuperación de información para los datos de investigación. Y se supone que es un facilitador o una de las infraestructuras clave dentro de la Open Science. Todavía no tenemos muy claro si va a llegar a ser eso, también os digo. No están grabando, ¿no? ¿Usáis iHub? Bueno, y si están grabando, total, es anónimo. ¿58-42? ¿59-41? ¿Ganas iHub? ¿Gana? Bueno, un alto número de alumnos de doctorado usa Sci-Hub. ¿Por qué usáis Sci-Hub? Sci-Hub para mí es
expresión más clara de la frustración de los investigadores que no pueden acceder al conocimiento, desde el punto de vista del acceso, ¿vale? Luego hay otras frustraciones que son desde el punto de vista de la publicación, pero esa es la frustración más grande desde el punto de vista del acceso. Se creó por una chica de Kazajistán, de un país donde no todos son altos, rubios y ricos y pueden pagar suscripciones, y implica justamente eso, ¿no? La frustración que tiene la investigación por acceder al conocimiento, que es una de las cosas que trata de resolver la ciencia. Esta es otra pregunta interesante. ¿De quién es la responsabilidad de hacer de que los resultados de investigación sean abiertos? ¿De nadie? ¿De la biblioteca? ¿Balones fuera? ¿De los investigadores? ¿De los gestores de investigación? ¿De todos? ¿De los investigadores con ayuda y motivación de las instituciones? De la biblioteca. Qué morro tenéis, de verdad. Hombre, cuando eres alumno de doctorado, amas a la biblioteca, pero porque te ayudan un montón. Pero encima que le cargáis también esto cuando es una responsabilidad individual de los investigadores. Es una responsabilidad de los investigadores, por supuesto, con ayuda, motivación de las instituciones, con unidades de ciencia abierta, con delegados del rector de ciencia abierta, con soporte. Pero la ciencia abierta, hoy por hoy, no es solamente una cosa de las bibliotecas. Las bibliotecas era el acceso abierto o era el output final, pero la ciencia abierta empieza en el minuto cero, desde que os matriculáis de los estudios de doctorado. O sea, si no habéis empezado ya, vais tarde. Os tenéis que poner la camiseta hoy, como os decía. Lo importante es que la ciencia abierta empiece desde que se concibe la investigación, desde que se genera un plan de investigación. Y para eso la biblioteca no os puede ayudar, pero sí que os pueden dar otros servicios institucionales y otros cursos, formación, distintas estructuras que os permitan avanzar en vuestra investigación, distintas infraestructuras, etc. Bueno, pues este era un poco el overview que quería hacer con vosotros. Bueno, yo creo que había una pregunta más. Bueno, no, esta es la última. Que me interesa que veáis un poco de dónde partimos, ¿no? Usáis iHub, sois consumidores o víctimas de la ciencia cerrada, pero lo que vamos a intentar analizar en mi presentación es un poco qué es la Open Science y luego os voy a hablar, como os decía antes, la vicerrectora de Coara, porque sí que es una oportunidad para que cambie un poco el statu quo de la investigación tal y como la concebimos hoy en día. Y os voy a hacer un poco de reflexión también de lo que yo creo lo que es la Open Science para los estudios y para los estudiantes de doctorado, ¿no? Lo que yo llamo la filosofía de que bajo 40 hay esperanza. Ya os explicaré luego qué quiero decir con esto. Estamos en un año en que estamos celebrando muchas cosas, ¿vale? Hace 10 años de casi todo, menos de la declaración del acceso abierto, que hace más de 20. Pero hace 10 años de DORA, de la declaración de San Francisco. ¿Sabéis lo que es DORA? Era otra de las preguntas que al final le he quitado porque digo, bueno, tampoco vamos a hacer un examen inicial. DORA es la declaración de San Francisco que lleva 10 años, que lo que trata es de utilizar o de eximir a la evaluación científica del uso de indicadores bibliométricos, particularmente el factor de impacto. Pero en realidad lo que DORA hace es quitar el factor de impacto de aquellos contextos en los que no es necesario utilizarlo, por ejemplo, para evaluar instituciones o para evaluar investigadores individuales, pero no elimina el factor de impacto del espectro. En el contexto de la evaluación científica, muchas veces estamos en contra de los indicadores, pero tampoco podemos quejarnos de que los investigadores o los senior o que nos den una beca por el factor de impacto si no proporcionamos cuestiones alternativas. Por eso, luego os explicaré lo importante que es que se haya creado Coara para crear una comunidad de debate, más que nada porque si algo no está consensuado, nunca lo vamos a aceptar. Si nos imponen otro sistema, no lo vamos a aceptar. Si formamos parte de la discusión, sí. Pero fijaros también que hace 10 años de la Research Data Alliance, que es la estructura, la alianza de instituciones, de individuos en el mundo mundial, para crear una filosofía, un trabajo, estándares, prácticas de la ciencia basada en datos. 10 años ya de RDA. 10 años de F1000, F1000, que es como seguramente os suena. F1000 es una editorial que fue pionera en crear sistemas de publicación basados en el Open Peer Review, en la revisión por pares abierta. Hace 10 años de eso. En este medio tiempo,
F1000 es la plataforma que hay detrás de Open Research Europe, que es la plataforma de publicación de la Unión Europea para publicar trabajos de investigación en acceso abierto sin que tenga que pagar el autor ni que tenga que pagar el lector, lo que llamamos el acceso abierto diamante. Y también es la plataforma de muchas infraestructuras como la que tiene la Wellcome Trust, que es parte de su modelo de publicación. También hace 10 años de Zenodo, de un repositorio multitemático, multidimensional para todos, lo que yo llamo siempre el repositorio de los sin techo, porque si tú no sabes dónde depositar tus datos, dónde depositar tus publicaciones, siempre vas a poder ir a Zenodo. También hace 10 años de Zenodo. Hace 10 años del Center of Open Science, del Open Science Framework, de una herramienta libre, gratuita, donde tú puedes publicar todo el ciclo de tu investigación desde el minuto cero. Y hace 10 años de la conferencia de Open Science alemana, que se ha convertido en la conferencia internacional de referencia. O sea, llevamos 10 años hablando sólidamente, con estructuras, con demandas, con declaraciones, con comunidades, con infraestructuras concretas, con software y con debate. Llevamos 10 años hablando de ciencia abierta, pero llevamos todavía mucho más hablando de acceso abierto. El año pasado hizo 20 años de la Declaración de Budapest del acceso abierto a las publicaciones. ¿Y qué ocurre? Que al final, siempre que abrimos un debate de Open Science, al final acabamos hablando de publicaciones. Como yo decía, el plan es Open Access otra vez. Llevamos 6 años hablando de Open Science y de repente volvemos otra vez a hablar de publicaciones. ¿Por qué? Porque las publicaciones son las cosas de comer de los investigadores. Vuestro rector os acaba de decir que a ver si publicáis cosas que tengan impacto, no sé qué, porque es la herramienta de conexión entre vosotros y el mundo científico. Hemos convertido la publicación en un objeto en sí mismo. Es lo que yo llamo el sistema papercentrista, ¿vale? Y este sistema papercentrista, que todo está vinculado al paper y lo que no está en un paper no existe, y si tú haces un experimento y tus datos son negativos y no los puedes publicar, no tienes paper, no tienes publicación y estás fuera del sistema. Este sistema lo llevamos criticando hace muchísimo tiempo. Este es un chiste que a mí me encanta porque dice en un museo que antes de que se rompiera el modelo de suscripción, imaginaros, la gente pensaba que cuanto más inaccesible era un estudio, más grande era el impacto. Esto es lo que implica el publicar en revistas cerradas. Luego cambiamos este parámetro y dijimos, el plan es, ¿no? El plan de Robert Jan Smith, en el 2020 todas las publicaciones van a ser abiertas. ¡Ay, qué guay! En el 2020 ya pasó y no están todas las publicaciones abiertas. Luego dijeron, bueno, vamos a dar un año más, el 21. Y luego dijeron, no, pues ahora ya horizonte 2030. Lo único que cambiamos es el target del año, pero no cambiamos nada para que eso ocurra, ¿no? Cada vez está más lejos. Pero vino el COVID y el COVID demostró que si la ciencia no se abre no nos va a ayudar, que si no hay una colaboración científica no hay vacunas, que si no hay un waiver de los derechos industriales, de los derechos de explotación, no se puede llegar a todo el mundo, no puede haber una vacunación mundial. Nos demostró muchas cosas que parece que se nos han olvidado, como ponernos la mascarilla, no os digo más. ¿Pero qué es la Open Science? Vosotros decíais ahí compartir, que me parece fantástico. Me parece fantástico que utilicéis esa palabra como digamos, como la más mencionada, ¿no? Además de transparencia, de apertura, de gratis, porque todos queremos que todo sea gratis, hombre, alguien tiene que pagar la fiesta, convengamos. Pero la ciencia abierta es sobre todo un pleonasmo. Es como lo de subir arriba y bajar abajo que hacemos los españoles. Pues seguro que hay algún alumno latinoamericano que les hace mucha gracia que siempre los españoles subimos arriba y bajamos abajo. Pues esto es lo mismo. La ciencia abierta, pues ¿cómo va a ser la ciencia? ¿A dónde vas a subir? ¿Cómo va a ser la ciencia? La ciencia tendría que ser abierta. Es una actitud. Para mí esa es la definición que más me gusta, porque yo creo que, como investigadora, para mí la ciencia abierta es una actitud, es una forma de entenderlo. Es un compromiso con la sociedad. Una definición que da la UNESCO es un constructo, que es bastante interesante. Pero sobre todo lo que es la ciencia abierta es irremediable. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Vuestro rector os lo acaba de decir. Estamos en el debate abierto. Lo decía la excomisaria María Gabriel, que ha dejado en su legado la herencia del ERA, del European Research Area, donde uno de los principios fundamentales es cambiar la reforma de la investigación, hacer ciencia ciudadana, cambiar los derechos de propiedad intelectual y conseguir una ciencia abierta para todos y con todos. Y todo esto está dentro de un contexto que llamamos RRI, Responsible Research and Innovation,
que esto es como el valor en la mili, viene por defecto ya la investigación, ¿no? Tiene que venir porque se supone que los investigadores del siglo XXI tienen que tener en cuenta la apertura, la transparencia como componentes claves del proceso de investigación. La igualdad de género, la educación en ciencia, la vinculación con la ciudadanía, el public engagement y una aproximación ética de todo esto, ¿vale? Y además a todo esto la UNESCO une la palabra que a mí me fascina, que es equidad, ¿vale? Porque está relacionado la ciencia abierta con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 de no dejar a nadie atrás. De lo que decíamos de Kazajistán, de lo que decíamos de que hay países y hay personas que no pueden pagar por leer y hay individuos que son Early Career Researchers que no tienen beca y no pueden pagar por publicar. Entonces, la ciencia abierta busca un sistema más equitativo de producción del conocimiento y la forma que la comunicamos. Por supuesto, esta es una definición que me encanta, que habla del cambio sistémico, porque lo que tenemos es que cambiar el sistema. Yo escribí hace poco una tribuna en El País que decía «se nos pudre la ciencia». Y alguien me decía, es que es demasiado exagerado, se nos pudre la ciencia. Y digo, bueno, en realidad lo que se nos pudre es el sistema científico. La ciencia goza de muy buena salud, pero hemos creado un sistema que genera un montón de conductas insanas, de conductas no éticas que están haciendo que se convierta en un sistema muy poco eficaz y trasnochado y completamente anacrónico. Esta es la definición perfecta de la ciencia abierta. Ni os la voy a leer. La definición perfecta de la UNESCO no le falta ni le sobra una palabra. Incluir a todo el mundo, que sea multilingüe, que sea reutilizable, que se abran los procesos de creación, de evaluación, de comunicación, todo, que se comprendan todas las disciplinas, no solo las ciencias duras, sino también las ciencias humanas, las ciencias sociales, y que además haya infraestructuras para la ciencia abierta y que haya un diálogo con los sistemas de conocimiento. No puede ser más perfecta como definición, ¿vale? Pero de la definición perfecta a la realidad existen una serie de elementos. Siempre se dice que la ciencia abierta es un paraguas y esta es mi mayor contribución a la ciencia abierta, ¿no? La seta de Eva Méndez. La seta, que es un paraguas donde además yo le he colocado raíces, que además es una seta biológicamente incorrecta porque las setas no tienen raíces, pero para mí la ciencia abierta tiene que tener raíces, tiene que estar basada en algo. Si no, es simplemente un conjunto de bonitas ideas que ponemos debajo de un paraguas. Acceso abierto, datos abiertos, protocolos abiertos, link open data, text and data mining, tecnologías. Ponemos cosas debajo de un paraguas, pero si no hay unas raíces, eso nunca va a florecer. Y las raíces son la integridad científica, una nueva research integrity, una nueva ética, las infraestructuras de investigación, donde la European Open Science Cloud puede ser la oportunidad o el bastión para generar eso en Europa, y sobre todo, un sistema de incentivos y un sistema de evaluación que permita sustentar eso. Y de forma completamente paralela a la Open Science, la ciencia ciudadana. Para que veáis el impacto que ha tenido, tengo la versión australiana de la SETA, la versión española y hasta la versión china. Pero, en realidad, lo que trata de ver es que se necesita que haya una transversalidad de la ciudadanía y se necesita que haya raíces para que esto prenda en un contexto, en una tierra de investigación e innovación responsables. Este es el escenario en el que estáis vosotros. Llegáis a un doctorado y quizás habéis visto en las películas que en el siglo XIX los investigadores eran científicos adinerados, que tenían mucho dinero, que investigaban y que querían encontrar la mejor explicación del mundo para entender la naturaleza. Sin embargo, en la ciencia que vosotros habéis encontrado un sistema científico donde lo que tenemos es que intentar buscar una narrativa no para entender Nature, sino para tener un paper en Nature. El objetivo se ha convertido en sí mismo el paper y hemos creado todo un sistema que de forma genérica llamamos academia y que está basada justamente en eso. Por comparación, la ciencia abierta se define muy bien por comparación con la ciencia cerrada. Ese sistema paper-centrista que está basado en la ciencia individual, por eso me parecía tan interesante que en vuestra nube de etiquetas apareciera la colaboración, ¿no? Solo unos pocos tienen acceso a la investigación. Es una ciencia terriblemente vertical, terriblemente verticalizada. Y diréis, ¿por qué eso es malo? No, eso no es malo. Lo que pasa es que nos interesa tener la ciencia en silos estancos, porque yo en mi chiringuito disciplinar tengo la forma de publicar un paper. Y lo que estoy haciendo es crear
distintos papers en mi contexto disciplinar. Pero lo que trata la ciencia abierta es de fomentar la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad, que es donde se produce, desde mi punto de vista, el eureka. Donde necesitamos el eureka, cuando necesitamos un estudio exhaustivo sobre el COVID. No nos podemos quedar solamente en el estudio biomédico, en el estudio de pacientes. Tenemos que ir mucho más allá y hacer aspectos sociológicos, históricos, económicos, cómo afecta un problema mundial. Y esa interdisciplinaridad muchas veces está mal entendida e incluso está penalizada en el sistema científico, porque nos hemos acostumbrado a publicar en silos y hacer solamente publicaciones. No hay participación ciudadana, o como me decía un día un profesor de Alemania, me decía, hombre, ¿para qué voy a publicar yo en abierto si los ciudadanos no entienden mis publicaciones? Y le dije, mira, me vas a disculpar, pero hay muchos ciudadanos que podrían entender tus publicaciones porque tienen la preparación científica, académica, lo que sea, pero porque no pertenecen a una institución que paga las fees para acceder a ese conocimiento, no pueden acceder. O sea, estás previendo que la gente de a pie no puede entender. Eso es una asunción completamente falsa. Y está basado en un sistema basado en el impacto de las publicaciones, del continente, no del contenido, como os decía el rector, y en el factor de impacto, que es una métrica de 1960, de los 60 aproximadamente, del siglo pasado, que utilizábamos las bibliotecas para saber qué teníamos que comprar, no para saber qué era lo mejor, porque entonces había un sistema de publicación impreso y era necesario. Pues por contraposición, la ciencia abierta es compartir, es colaborar, es implicar a toda la sociedad, es una ciencia completamente horizontal y transdisciplinar, un sistema de crédito basado en el impacto de los investigadores. Me estoy leyendo un libro, luego os hablaré de él, que estoy fascinada. De hecho, ayer en el tren me leí las conclusiones porque no me aguantaba. Digo, tiene que acabar como yo espero que acabe. Y acaba exactamente con una frase que podría haber dicho yo. Pero eso lo hago también con las novelas. Es la primera vez que lo hago con un ensayo, lo de leer las conclusiones primero. Pero es que iba por la mitad y estoy fascinada. Y este libro dice que justamente hay que eliminar la evaluación individualista, el individuo, porque por contraposición al final se convierte en una ciencia competitiva muy nefasta. Y eso yo me doy cuenta, los alumnos de doctorado, no sé si lo veis aquí, pero yo me doy cuenta que los alumnos de doctorado se guardan la información, porque si no sabes tanto como yo, hay una call for papers de no sé qué, se generan conductas que en ese individualismo insano, cuando en realidad por vuestra naturaleza lo que pensáis es en colaborar. Pero el sistema os hace a veces a una competitividad y a una competencia que no siempre genera competencia. Y, por supuesto, nuevas métricas porque no podemos quedarnos fuera de ellas. ¿Pero por qué la ciencia abierta? Pues yo os puedo dar muchísimas razones. Da mayor visibilidad a los autores, genera esa ciencia colaborativa que decíamos, genera serendipity, que es el arte de encontrar lo que necesitabas sin buscarlo. Cuando todo está en abierto, te puedes encontrar un estudio que no necesitabas buscarlo. Si tú tienes que entrar a una base de datos y pagar por el artículo que quieres y que igual luego no te resulta útil, pues es bastante tedioso. Sin embargo, si tú tienes acceso a todo, puedes encontrar la persona que ha hecho otro estudio, que podéis colaborar, encontrar un estudio que realmente encaja con tus investigaciones, etcétera. Por supuesto, sin barreras de pago, colaboraciones, acceso a largo plazo, los resultados de investigación. Os puedo dar muchas razones y, por supuesto, la reproducibilidad y, además, hablando del contexto de la carrera investigadora, que me he fijado que el año pasado esta jornada la dedicasteis a la estrategia de Human Research Excellence for Research, el Excellence Award de la Comisión Europea, es parte de todo esto, ¿no? De la calidad, la investigación de calidad, de excelencia, reproducible sobre todo, que es una de las cosas que tiene la crisis de la ciencia actual. Pero si me dejáis daros razones, quiero daros razones mucho más prácticas, porque la ciencia abierta salva vidas. Estos son artículos que aparecieron durante la pandemia, donde se demostraba la grandeza de poder acceder al conocimiento en acceso abierto cuando necesitábamos urgentemente soluciones mundiales, no solamente una vacuna, se necesitaban millones de soluciones mundiales para problemas aparejados con el COVID.
Otra razón muy práctica es porque si queréis acceder a fondos europeos, desde el programa Horizonte 2020, el acceso a las publicaciones es obligatorio y también recomendado el acceso a los datos, pero desde el Horizonte Europa, desde el 2021, necesitamos tener acceso no solo a los activos de investigación al final, los datos de investigación y las publicaciones, sino que la ciencia abierta es un eje transversal. Pensad que cuando presentéis un proyecto europeo, en la sección de excelencia os van a evaluar vuestra actitud con la ciencia abierta. ¿Qué sabéis de ciencia abierta? ¿Cómo pensáis gestionar vuestros datos? ¿Vais a publicar en abierto? ¿Cuál es la estrategia, no solo de ese proyecto, sino vuestra estrategia pasada? ¿Vale? Esto es muy importante y esto tiene su efecto en los propios investigadores. Estos son 2 capturas de conversaciones de Twitter de 2 investigadores de doctorado en la Universidad de Cambridge, en que uno de ellos decía que muchas veces, aunque encuestara a muchos investigadores, le salía siempre que alguien quería unirse a su laboratorio porque era un laboratorio abierto. O sea, la actitud de los investigadores, de los postdocs, era siempre una actitud abierta. Y luego, por otro lado, en la otra conversación siempre se valora positivamente que tengas una determinada querencia, una determinada práctica, aunque solo sea un pequeño párrafo, decía Colin, aunque solo sea un pequeño párrafo de cómo vas a compartir tus datos, siempre se valora positivamente que tengas una perspectiva de ciencia abierta. Pero sobre todo también os estoy diciendo las cosas que son positivas, pero también hay mandatos. Para la Comisión Europea, desde Horizonte 2020, si el 10% de las publicaciones que surgen de un proyecto no están publicadas en abierto, tienes que devolver el 10% del presupuesto del proyecto. O sea, se entiende como un serious breach, como un incumplimiento muy serio del convenio del Grand Agreement. O sea, hay un mandato también. Y luego, por una cuestión económica, porque, por ejemplo, esta es una noticia que apareció en prensa, que a una investigadora del CSIC le quitaron su ERC, su beca del Consejo Europeo de Investigación, justamente porque sus estudios no eran reproducibles y porque no presentaba los datos brutos para demostrar los ensayos. Simplemente había utilizado los mismos datos, los había maquillado y había hecho 2 publicaciones que no eran reproducibles. Y le quitaron la ERC. O sea, esto es un motivador de la voluntad. Y luego lo que os decía antes, porque si no practicamos la ciencia abierta, se nos pudre la ciencia. Se generan conductas, me imagino que todos habéis leído en El País, en la prensa, en las últimas 3 o 4 semanas, casos de gente que paga por publicar, casos de gente que paga por estar en rankings. Alguien que es un highly cited researcher que le pagan a él para que firme artículos y que dice que hace un artículo cada 37 horas. ¿Quién hace un artículo cada 37 horas? Estabais haciendo tesis aquí como churros. Convengamos que se generan muchísimas conductas que lo que están haciendo es que el sistema sea ineficaz, trasnochado y completamente anclado en el pasado y en el papercentrismo. Si queréis más razones por qué ser un científico abierto, este es un recurso fantástico, Why Open Research, que lo ha hecho además una Early Career Researcher de Estados Unidos, que ahora trabaja en México como postdoc, y tiene un montón de dibujos que son evocadores de cada una de las cosas por las que deberíamos ser investigadores abiertos. Y sobre todo dice que ser abierto es bueno para todos, para el público, pero también es bueno para ti. Tu investigación va a tener mayor visibilidad y vas a cumplir con los estándares. Pero ¿cómo se hace la Open Science? ¿Cómo incentivar este cambio complejo? ¿Cómo afecta esto a nuestros investigadores? Estas son las preguntas que yo le hago siempre a las universidades. ¿Cómo afecta a la formación? Tenemos que hacer un curso de doctorado de literacy, de alfabetización en datos. Es una ciencia cada vez más basada en datos, una ciencia cada vez más basada en la tecnología. ¿Cómo afecta al comportamiento de los investigadores? ¿Cuál es la integridad de todo esto? Pensad que cuando hay una métrica o cuando hay un incentivo, hay una conducta aparejada a ese incentivo. ¿Cómo vamos a incentivar a los investigadores? Si se sobreincentiva algo como los papers, estás desincentivando otras cosas. Si todos
los hits que uno consigue en su carrera académica es vinculado al paper, estás desincentivando todo el resto de las cosas. Entonces, esto es pensar en la gestión de un cambio complejo. Y para gestionar un cambio complejo, esta es otra de mis slides que me fascinan, porque ayuda mucho a pensar cómo se concibe un cambio. Si no tienes visión, destrezas, incentivos, recursos y un plan de acción, nunca va a haber un cambio. Se está hablando del cambio de paradigma, se está hablando que la Open Science, en el sentido mertoniano de paradigma, es una nueva forma de concebir la ciencia, pero después de que yo salga de aquí, de esta tribuna, nos ponemos a hablar de cuál es nuestra próxima publicación. ¿Y cómo vais de publicaciones? ¿Cuántas os quedan para el doctorado? Porque esa es la realidad. Después, en la tribuna y en el contexto todos entendemos ese cambio, pero la realidad es que el cambio no se ha producido todavía, porque falta visión, porque faltan destrezas y, sobre todo, porque faltan incentivos. Y cuando faltan incentivos hay una resistencia al cambio. Y la resistencia al cambio, por eso os decía antes que yo tengo una teoría de que por debajo de 40 hay esperanza, sistemáticamente, cuando hablo de ciencia abierta, acabo discutiendo siempre con senior researchers. Siempre, siempre. Y hago una pregunta. Me acuerdo en un panel en Chile, que estábamos en un panel de ciencia abierta, todos por la ciencia abierta, todos, o sea, no estábamos en una cosa, no estaba en un panel de Elsevier, ni en un panel de Clarivate. Y me acuerdo que acabé discutiendo con un señor que era astrofísico, no sé qué, que al final dijo, bueno, ya, pero las revistas buenas todos sabemos cuáles son. Digo, ¿buenas para quién? Entonces, claro, otro chico se empezó a discutir con él y yo le dije al chico, ¿cuántos años tienes? Y dijo, esta loca me va a tirar los tejos. Digo, no. Digo, no, tengo una estadística, me dice 38. Digo, ¿ves? Por debajo de 40 hay esperanza. Porque es cierto, los investigadores senior, y yo voy a cumplir 50 dentro de 2 semanas, los investigadores senior tenemos esa pretensión de decir, no, es que yo quiero publicar en el Q1 por mis alumnos de doctorado. Perdona, ¿tú quieres que tus alumnos de doctorado publiquen en el Q1, pongan tu nombre para que tú consigas el sexenio? Punto pelota. Tus alumnos de doctorado están encantados en hacer ciencia colectiva y en colaborar con 18 personas de la India que realmente van a motivar su investigación, no el Q1, porque el Q1, al fin y al cabo, es una forma de hacer papers, de hacer lo que llamamos el slice publication, de sacar el mayor partido a una investigación, cuando tiene que ser lo contrario. El principio de la investigación tiene que ser el problema. Lo que hacemos ahora es inventarnos problemas para hacer papers. Y el principio de la investigación tendría que ser justamente la innovación, no al revés. El ciclo de la investigación tendría que empezar por la innovación. ¿Qué queremos hacer para cambiar el mundo? Y sobre todo lo que necesitamos es lo que yo llamo compromisos prácticos de implementación, PCIs, ¿no? A Ignasi le encanta, porque la verdad es una aproximación práctica a cómo hacer ciencia abierta. Yo, con mis zapatos, con mi gorro de vicerrectora adjunta o con no mi gorro de vicerrectora adjunta o como investigadora de este departamento, como alumno de doctorado, como vicerrectora, como bibliotecaria, ¿qué yo puedo hacer en primera persona que por la Open Science? Bueno, pues primero, como alumno de doctorado, puedo publicar mi tesis en abierto. ¿Quién me ayuda a hacer esto? Pues hay un artículo en la Ley 96 de 2011, que es la ley que vais a... la Ley 96 es la de 2011, por la que vais a presentar vuestra tesis doctoral, que en el artículo 15 tenéis que depositar vuestra tesis en abierto. ¿Cómo hago esto? Muchas más cosas que podéis hacer. Pues yo, por ejemplo, quiero establecer en mi universidad, en la escuela de doctorado, que es una idea que os comparto, que los alumnos, cuando hacen su plan de tesis, hagan su plan de gestión de datos. ¿Por qué? Porque sostengo que lo que haces durante tu tesis doctoral es la práctica más habitual que luego vas a repetir en el resto de tu investigación. Si haces las citas de una determinada manera cuando te haces tu tesis doctoral, las vas a seguir haciendo así. Si cuando haces tu tesis doctoral haces un plan de gestión de datos, lo primero que vas a hacer cuando tengas tu primer proyecto financiado es pensar en el plan de gestión de datos. ¿Vale? En este sentido, yo creo que el hacer compromisos prácticos de implementación es ¿qué yo puedo hacer por la ciencia abierta? ¿Puedo involucrar a ciudadanos en mi investigación? No, que eso es un rollo que te lleva mucho tiempo y cómo vas a involucrarlos. No, ¿puedo hacerlo? Pues lo hago. Tiene que ser una práctica de la investigación donde yo tengo jurisdicción y en vuestra tesis tenéis jurisdicción. Os digan lo que os diga vuestro advisor, que os supongo que os dirá que publiquéis el factor de impacto y yo no os voy a decir lo contrario hasta que no cambie el sistema. Os va a tocar estar
Sois esa generación de investigadores en que vais a estar publicando en las revistas de factor de impacto, pero pensando en hacer otras cosas. Mientras que el resto de los investigadores dentro de 15 años van a estar pensando en hacer otras cosas. Esperemos. Y estas son algunas de las cosas que podéis hacer, ¿no? Decir, bueno, no tengo dinero para publicar en acceso abierto, pues me como la galleta verde. Tengo dinero para publicar en Gold Open Access, pues me como la galleta dorada. Porque esta es un poco la realidad que a veces tenemos, que pensamos que no podemos hacer nada y siempre hay una galleta gratis o siempre hay algo que podemos hacer en el ámbito de la práctica de la ciencia abierta. Y esta es la transparencia que más me gusta, siempre cuando hablo de los motivadores de la voluntad. Porque los motivadores de la voluntad para los investigadores, que somos muy bien mandados, son dinero, ley y ranking. Dinero porque necesitamos dinero para investigar. La cultura del factor de impacto y la cultura de las métricas, de las mediciones, es la cultura del capitalismo de la escasez, ¿vale? Porque si hubiera dinero para todos no tendríamos que estar hilando tan fino. Pero tú tienes 10 papers en el Q1 y tú tienes 7, tú eres titular y tu compañero no. Mire usted, es muy injusto, pero estamos repartiendo miseria, ¿vale? Pero para repartir esa miseria necesitamos concursar a dinero y ese dinero, para conseguirlo, pues te dicen, usted tiene que publicar en abierto. Bueno, pues si me das un proyecto europeo, yo publico en abierto y lo que tú me digas, y bailo la jota. Tengo que publicar el Q1, pues lo hago. Los investigadores somos muy bien mandados, por eso yo estoy tan creyente de que podemos cambiar el sistema, porque podemos hacer lo que nos pidan, básicamente. Luego la ley. Me diréis, pues ¿qué importa la ley? No sé qué. Bueno, perdona, el artículo 12 de la LOSU habla de la ley de la Open Science y de la ciencia ciudadana. El artículo 37 ya no habla de la ley de la ciencia, ya no habla solo de acceso abierto, habla de ciencia abierta. Esto se está poniendo en el escenario de la investigación por ley. Y eso tiene una motivación de la voluntad. Y además os puedo decir más. La recomendación de que las tesis se depositaran en abierto ha existido siempre. ¿Sabéis cuándo se empieza a hacer? Cuando el decreto de doctorado dice que se tenga que hacer obligatoriamente. O sea, es un motivador de la voluntad también. Y el ranking, que todos decimos que los rankings nadie los mira, que es una tontería, pero todos los miramos. No hay ninguna universidad aunque no sean las universidades árabes que pagan por estar ahí o por subir puestos, el que puede pagar, paga, eso también os lo digo, todos miramos los rankings. Y los rankings, los Highly Cited Researchers, es un ranking. El Journal Impact Factor es otro ranking. Nos encanta poner las cosas en orden. El más listo de la clase, el más alto, el más feo, el más rubio, nos encanta poner las cosas en un orden. Y eso genera una conducta que si no estás en ese orden de prelación en los primeros puestos, estás fuera. Y ese sistema de competitividad no genera competencia, como os decía antes. Pero hay otro factor fundamental, que es un motivador de la voluntad que a mí me encanta, que es la seducción. ¿A qué me refiero con la seducción? La seducción es eso que hacemos sin darnos cuenta que lo hacemos. ¿Os acordáis desde cuándo usáis WhatsApp? No, lo usáis. ¿Sabéis por qué? Por seducción. Porque es tan bueno, tan útil, tan lógico, lo uso. ¿Os acordáis cuando empezasteis a cambiar, cuando alguien os dijo, busca en Internet, y antes poníais altavista.com y ahora se pone google.com? ¿Os acordáis el día que hicisteis ese cambio? No. Pues yo quiero que vosotros, o dentro de 10 años, alguien diga, ¿os acordáis cuando usábamos el factor de impacto para medir la calidad de las publicaciones? ¡Ja, ja, ja! Ahora utilizamos otra cosa y que nadie se dé cuenta de que ha habido un cambio. Esa es la seducción. Y yo creo que el cambio tiene que ser por seducción y sin contar con ningún agente con fines de lucro. Para mí la definición, además de la UNESCO, que es perfecta técnicamente, la mejor definición de la ciencia abierta es devolver la ciencia a los investigadores que la hacemos y a la sociedad que la paga. En el momento que los investigadores tengamos el control de nuestras publicaciones, de nuestras comunicaciones, de nuestra forma de evaluar, la ciencia será de otra forma. Y cuando seamos capaces de devolverle el interés por la ciencia a los investigadores. Estos son los elementos, o los componentes, o en el momento de la Agenda Europea se llamaban pilares, que se supone que van a forman la ciencia abierta. Pero cuando hablamos del mayor cuello de botella que tiene la ciencia abierta para conseguir ser una realidad, siempre tenemos que hablar del sistema de incentivos, ¿vale? Y por eso os voy a hablar de COARA. Esta es una frase que yo dije cuando la presidencia europea del Consejo Europeo, en el 2016,
que ha llovido ya, no hace 10 años, pero casi, no, como decía antes que hace 10 años de todos, yo decía en aquella presidencia europea, todos estamos de acuerdo en cambiar la forma en que medimos la ciencia. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Vale? Pues esta es un poco la motivación que yo tuve para presentarme al comité directivo de COARA, que es esta coalición para la reforma, para avanzar. No es una coalición para reformar, porque todo el mundo me dice, no, pero eso de COARA, ¿que vais a cambiar los requisitos? Digo, ojalá pudiéramos, ojalá pudiéramos. La coalición lo que va a hacer es crear una comunidad bottom-up que genere un sistema mejor de evaluación de la ciencia. ¿Cómo mejorar la evaluación de la investigación? No es una fórmula mágica, ni muchísimo menos. Y el origen de todo esto surgió en el informe final de la Open Science Policy Platform. Me acuerdo que cuando estábamos trabajando en esta plataforma de ciencia abierta, querían que hiciéramos una declaración. Yo creo que esto te lo he contado, Ignasi, la declaración de Bucarest se iba a llamar. Y vamos a ver si nadie en Europa distingue Bucarest de Budapest. Nadie se ha enterado todavía de la declaración de Budapest, que fue hace 20 años. ¿Cómo vamos a hacer otra declaración de Bucarest? Y además, ¿quién somos nosotros para decir estos son los indicadores que tienen que hacerse? Sí, éramos un grupo de stakeholders, 25 personas, que estábamos trabajando en esto, pero yo no puedo imponer nada. Entonces, en vez de crear otra declaración, lo que yo llamo Yet Another Declaration, lo que intentamos es crear una serie de principios donde uno de los fundamentales fuera crear una estructura de la carrera académica que fortalezca resultados, prácticas y comportamientos que maximicen las contribuciones en el sistema de conocimiento compartido. Para crear ese sistema de conocimiento compartido necesitamos tener una carrera detrás, porque sí, la ciencia es muy bonita, pero es una empresa humana, es un trabajo. Science is a job. O sea, vosotros aspiráis a ser investigadores, a tener una carrera científica. Es un trabajo, no somos los investigadores del siglo XIX que hacemos ciencia porque tenemos mucho dinero, ¿no? Y además, justamente mi negación a hacer una declaración es que yo siempre digo que las declaraciones son un brindis al sol. Todos estamos de acuerdo en los principios. ¿Quién va a estar de acuerdo en que la ciencia no debe devolverse a la sociedad? ¿Quién no va a estar de acuerdo en que la ciencia tiene que ser abierta? ¿Quién no va a estar de acuerdo en que tenemos que utilizar de forma responsable los indicadores? En los principios estamos todos de acuerdo y hay más de 100 declaraciones que tienen que ver con la ciencia abierta. Entonces, no queremos más declaraciones, no queremos más recomendaciones y así surge COARA, que en un primer lugar fue un montón de reuniones de stakeholders, de los agentes implicados, donde se hizo lo que llamó la Comisión Europea un Scoping Report. Un informe que decía, bueno, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los intereses? ¿Qué instituciones? ¿Quién son los agentes implicados? Las universidades, las asociaciones científicas, los editores, los funders. ¿Qué pasa en todo esto? Entonces, claro, los problemas los sabemos todos. Los que no sabemos tanto son las soluciones, ¿no? Y en este caso, de ese Scoping Report y de un montón de reuniones más, salió lo que llamamos el ARRA, que es el Acuerdo para la Reforma de la Evaluación de la Investigación, que es un acuerdo con una serie de principios, que los principios básicos que tiene el acuerdo de COARA o el ARRA o el Acuerdo para la Reforma del Sistema de Investigación son los principios básicos de la Responsible Research and Innovation. Tener unas normas de ética e integridad, mantener la libertad y la autonomía científica de las organizaciones, asegurar la transparencia, reconocer que las contribuciones que mejoran el conocimiento y el impacto, reconocer la diversidad de actividades científicas, no solamente la publicación, reconocer la variedad de disciplinas, no solamente las disciplinas las ciencias más duras, valorar la diversidad de las distintas carreras de investigación. En este punto concreto, en este principio concreto, hay un documento muy interesante en el que participó la rectora de Maastricht, que es la actual presidenta de COARA, que se titula Room for Everyone's Talent. Es que la universidad, la academia, el sistema científico tiene que dar cabida a cualquier talento, no solamente a las personas que puedan publicar. Lo que decíamos antes, si sobreincentivamos la publicación, estamos desincentivando cualquier otro talento científico. La gestión de los datos, la colección, el análisis, la comunicación científica, que es algo que a veces no se valora, etc. Y, por supuesto, la igualdad de género, que es otro de los principios básicos de la investigación responsable. Y en esos compromisos básicos que ha adoptado la UPV cuando habéis firmado, cuando os habéis adherido, porque no es una firma física, es una adhesión a una comunidad.
Yo me acuerdo cuando teníamos que unirnos nosotros, que mi vicerrector me preguntaba, ¿qué es eso de Coara? ¿Qué institución es? ¿Qué entidad jurídica tiene? Digo, vamos a ver, es un grupo de amigos, es un grupo de personas, un grupo de instituciones más que de personas, porque esa es la diferencia con la Research Data Alliance. Es un grupo de instituciones que quieren cambiar la ciencia, la forma en que se evalúa la ciencia. Y tú en el momento en que quieres eso, te puedes unir a ese club. Y en el momento que no quieras, te puedes salir, obviamente. Es como si te registras en Twitter. Tú estás dispuesto a hablar y a escuchar. En el momento que no te guste ni hablar ni escuchar, te sales del registro. Pues ya está, es una comunidad. Una comunidad que genera también unos compromisos. Porque el compromiso básico es que las universidades que hemos firmado, las instituciones que hemos firmado no es una declaración, es un acuerdo que la Comisión Europea le llamaba el acuerdo de los hacedores, the coalition of doers, de los que van a hacer algo, ¿no? O sea, yo me pongo eso y esto es claramente un compromiso práctico de implementación. Vale, yo firmo Coara. La diferencia entre Coara y Dora es que tú, Dora, lo firmabas, decías, vale, no vamos a utilizar el factor de impacto. Ah, muy bien. Y luego te reunías en una comisión y decías, bueno, ¿y este qué índice H tiene? Perdona, claro, pero no hay otra alternativa. Entonces, la diferencia con Dora y con Coara es que Coara tiene un deadline. En 5 años vamos a poner una raya y vamos a decir, ¿qué hemos hecho? ¿En qué se ha mejorado? Hay nuevas fuentes de datos curadas, hay nuevos indicadores, hay nuevos grupos, hay nuevas formas de peer review, se ha creado un sistema sostenible de peer review que es insostenible, los currículum narrativos funcionan o no funcionan. Se va a analizar en 5 años hasta dónde hemos llegado de una forma consensuada y colectiva, a través del uso adecuado de las métricas. Yo esto a veces creo que en realidad lo que necesitamos es crear mejores métricas. Es muy naif decir que podemos eliminar las métricas completamente. Es muy naif decir que no, lo importante es el currículum narrativo. Yo discutía con una de mis compañeras del Steering Board que decía, no, aquí no estamos para crear nuevos sistemas. Digo, pues si no creamos nuevos sistemas, ¿qué te crees que va a poner la gente en un sistema narrativo? Tengo 3 con letra publicaciones en el Q1. ¿Qué te van a poner? En vez de ponértelo como un indicador, te lo van a poner con letra. ¿Pero qué es el currículum narrativo si no hay detrás un factor real que te permita legitimar lo que hace esa gente? Entonces, es un trabajo muy importante de evitar lo que hay, el statu quo, pero pensar que todo cambio supone un esfuerzo, aunque sea para mejor. Y además estamos en esa economía que decía yo, la producción capitalista de la escasez. Si tuviéramos dinero para pagar el sistema actual y para cambiarlo, no pasaría nada. Pero si ponemos todo el dinero que tenemos en las instituciones en pagar las suscripciones, en pagar los factores de impacto y en pagar APCs, no podemos invertirlo en otra cosa. Con lo cual, estamos en una tesitura en que es muy difícil mantener un sistema cuando lo quieres cambiar. Yo cerraría por un par de años y lo cambiaría todo nuevo. Pero claro, esto no lo va a consentir nadie porque hay que seguir y siempre vendrá alguien over 40 que me diga, hombre, pero las revistas buenas todos sabemos cuáles son. Y yo digo, sí, los investigadores también, pero no son los highly cited. Y luego hay unos compromisos de apoyo que también hemos adquirido las instituciones, que es de alguna forma comprometer recursos. Porque, por ejemplo, me decía el otro día en una charla que di en Perú, me decían, pero hay que pagar un fee para registrarse en Coara. Digo, no, hombre, no hay que pagar nada. Lo que comprometer recursos quiere decir que tú te comprometes a que haya una persona que va a estar dedicada a pensar en la política de ciencia abierta de la universidad, que tú te comprometes a crear un grupo de trabajo, que tú te comprometes a crear una persona que esté dedicada a buscar indicadores alternativos, que alguien revise las normas de contratación basadas en los principios de Coara, que alguien se revise, no sé, tienes que hacer algo, es una proacción, es un compromiso práctico de implementación. Coara en sí mismo es una comunidad y es una comunidad de actores que quieren hacer algo y el compromiso es lo que van a hacer, ¿vale? Hasta donde cada uno pueda llegar. Y sobre todo es una comunidad donde tienes que comunicarle los progresos a los demás. Ahora estamos justamente en la fase de creación de grupos de trabajo. El otro día decían en el Steering Board, no, es que hay muy pocos miembros en los grupos de trabajo. Digo, hombre, claro, es que son miembros institucionales, pero en el momento en que eso empiece a funcionar, pues igual una propuesta es de un miembro de UPV, la universidad no sé qué y la agencia no sé cuántos. Proponen un grupo sobre jóvenes investigadores, que hay un grupo sobre jóvenes investigadores y la evaluación de los Early Career Researchers. Una propuesta.
pues luego se pueden unir todos los investigadores que quieran de esas instituciones. Pero claro, al ser una propuesta institucional, de momento está como muy pobre el saber hasta dónde se va a llegar. Y luego también nos comprometemos a intercambiar prácticas. Se va a crear una plataforma donde todas las instituciones pongan sus buenas prácticas de evaluación de la investigación. Pues aquí hemos hecho tal cosa, aquí hemos hecho tal otra. Y tú dices, pues mira, la Universidad de Gante, el rector hizo no sé qué cosa que funcionó, pues vamos a copiarlo. Es una comunidad de práctica, es una comunidad de reflexión para ver qué hacemos mejor. Y, por supuesto, detrás también hay proyectos financiados. Hay al menos 4 proyectos financiados, incluyendo la Secretaría de Coara, que van a empujar esto. La Comisión Europea nos ha entregado la coalición a los agentes implicados, pero sigue siendo un observador, ¿vale? Sigue siendo un observador y sigue siendo un facilitador. Lo que no quieren es ellos imponer nada. Este es el estado actual ahora de los miembros. Hay más de 500 firmantes de Coara, del acuerdo, más de 500 instituciones que quieren firmar, pero hay 565 miembros de la coalición. ¿Por qué hay esta diferencia de números? Porque hay algunas instituciones que firman el acuerdo, que dicen, sí, yo estoy de acuerdo en hacer todas estas cosas, pero yo no quiero involucrarme en la comunidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eso es lo que ha hecho el ERC. El European Research Council ha firmado el ARRA, si se compromete a no utilizar el factor de impacto, cada vez va a ser el currículum más narrativo en el ERC, bla, bla, bla. Pero ellos no quieren pertenecer a la comunidad, pues por lo que sea, no quieren imponer sus criterios, no quieren estar en esa historia, ¿vale? Por países, es muy interesante que el país que más miembros tiene ahora mismo es España, tenemos 55 miembros. Y otra cosa que es muy interesante es que los 4 primeros países que más miembros tienen son aquellos países europeos que tienen agencias intermediarias de evaluación. La buena noticia en España es que la ANECA, nuestra agencia intermediaria de evaluación, ha firmado Coara, ha firmado DORA y es uno de los líderes en crear el capítulo español de Coara en España, que estamos todas las instituciones firmantes formando parte, y lo que yo pretendo que se convierta ese capítulo español es que sea un mini Coara, pero dentro de España, que sea una comunidad de prácticas, que sea un grupo de debate, que sea grupos de trabajo donde se discuta con la idiosincrasia española. Se han presentado 6 capítulos nacionales y, además, la convocatoria de capítulos nacionales la vamos a tener siempre abierta, porque puede ser que hoy no hay todavía ninguna institución americana, pero quizás cuando hay instituciones americanas crean el nodo americano y latinoamericano, o el nodo latinoamericano y el nodo americano de Coara, porque tienen una idiosincrasia y una particularidad regional que amerita tener un nodo, que amerita tener un nodo, le llamamos en REA, que amerita tener un chapter, un capítulo nacional donde se estudie esa idiosincrasia. Ahora estamos creando los grupos de trabajo, se presentaron 32 propuestas de grupos de trabajo, estamos afinando. ¿Por qué? Porque muchas de ellas se solapan. Entonces, hay muchas propuestas de distinta naturaleza que lo que sería lo lógico es que la propuesta final, que se tiene que presentar el 6 de junio, tengan la misma, que se alineen, y que si están tratando de analizar el mismo tema, pues que vayan juntos. Por ejemplo, si una asociación de universidades propone un grupo de trabajo sobre peer review y hay otra institución que ha propuesto con otro sobre peer review, que es uno de los bastiones básicos, de los pilares básicos de Coara, ¿no? Basar la investigación o la revisión o la evaluación en el peer review. Esto también es otra cosa muy cuestionable, porque a veces es insostenible. ¿Cómo mejorar o cómo crear mecanismos que hagan sostenible el peer review? Y luego también estamos estableciendo sinergias y diálogo con otras instituciones. Por ejemplo, ahora mismo la Comisión Europea es un observador y hemos invitado a DORA a que sean observadores también dentro de Coara, que sean actores, y tenemos también una política de internacionalización, porque vamos a ver, Coara no puede ser una cosa europea. Si yo luego quiero que un alumno mío se vaya a Estados Unidos, los principios para que le den una Fulbright tienen que ser los mismos que le den una RC. Tiene que haber un sistema colectivo, ¿no? Y en este sentido tenemos una política de internacionalización. A la próxima General Assembly vamos a invitar a una institución de Japón, y yo estoy en contacto con la gente de TOPS, de la NASA, porque estos son los que han establecido el año 2023 como el año de la Open Science en Estados Unidos. Entonces, no podemos dejar un país como Estados Unidos que no se involucre muchísimo más en Coara. Pero bueno, estamos empezando, hay 500 miembros, etcétera.
¿Qué deciros en 2 minutos de lo que yo veo que implica la Open Science para los estudios, y no solo para los estudios de doctorado, sino para los estudiantes? Pues que estáis de moda, que digamos que sois el target de todas las políticas de Open Science, no por los Early Career Researchers. Pero este es el libro del que estoy flipada, que me leí ayer las conclusiones antes de acabarlo, que es un libro que se acaba de publicar ahora en abril, que lo ha hecho un polaco. Polonia también es uno de los sistemas que, además de que cuenta de una forma brillante cómo es el sistema de evaluación y de métricas en los países soviéticos, que era algo que yo desconocía completamente, pero me ha hecho entender muchas cosas. Él dice una frase que me parece brutal, que es: el uso de métricas y el focalizarnos en el crecimiento de los impactos de la productividad impacta en las partes más débiles de la academia, que son los Early Career Researchers, los Young Researchers, que no tienen pasta para pagar por publicar, que no pueden adscribirse individualmente al sistema y que no pueden acceder individualmente al sistema. Cuando se potencia esa productividad y se incrementa esa métrica, sufren los Young Researchers y los países que están en países periféricos. Con lo cual, si eres una chica de Kazajistán, pues, y eres alumna de doctorado, tienes que crear Sci-Hub, porque no te queda otra. Es que ¿cómo no lo vamos a justificar? Y además se me ocurrió utilizar este dibujo de las muñecas rusas, porque, como habla todo el sistema de evaluación soviética, yo siempre digo que el investigador, que el sistema de investigación, no somos todos stakeholders al mismo nivel. Somos stakeholders como muñecas rusas. Todos estamos en el mismo sitio, pero no tenemos el mismo impacto. ¿Sí o no? Entonces, el investigador, el Early Career Researcher, es la muñeca chiquitita. Que sí, que cuando sale te hace tanta ilusión. ¡Ay, mira qué pequeñina! Pero convengamos que es el que más sufre para salir y el que tiene todos los soportes de encima. Los financiadores, su director de tesis, el que no me dan la beca, el publicado perece, es el que más impacto tiene de toda la estructura. Y por eso es importante que los Early Career Researchers penséis que estáis en el centro de la ciencia abierta. Para mí sois la esperanza. Recordad, por debajo de 40 hay esperanza. Para mí sois la esperanza. Estáis completamente en vuestro ADN. Yo llevo 4 años dando un curso de doctorado en mi universidad y tengo una colección de posts, de blogs que han escrito mis alumnos de doctorado, de cómo ellos ven la ciencia, de cómo ellos ven el sistema, de cómo ellos son por vocación Open Scientists, de cómo ellos se matricularon en el doctorado porque pensaban que eso era porque iban a cambiar el mundo, no que iban a estar ahí haciendo papers. Te cuentan, y es absolutamente interesantísimo ver cómo el ADN del alumno de doctorado es un investigador abierto. Y luego, por eso os decía, ¿cuántos años lleváis? Si luego conversamos, seguro que el que lleve 4 años, ya esto de la ciencia abierta, no, yo tengo que acabar la tesis, me falta un Q1 para tal, no sé. O sea, estamos así en un nivel práctico, porque es lo que hay. Pero desde artículos hasta millones de recursos, este es un recurso que creó la política de ciencia abierta, la estrategia de ciencia abierta francesa. Espero que hagamos algo así en España también, ahora que tenemos nuestra propia estrategia nacional, que es el pasaporte para la ciencia abierta, que es un recurso para práctica de ciencia abierta de alumnos de doctorado. La semana pasada también ha salido una guía que está fenomenal hecha, una guía práctica para Early Career Researchers para practicar ciencia abierta, que te habla desde el Open Access hasta la reproducibilidad, hasta cómo hacer el preregistro de ensayos clínicos, todo de todas las disciplinas. Uno de los autores está conmigo en el proyecto de Skills for IOSC y la verdad es que se ha empapado de la comunidad de los Early Career Researchers, que yo creo que es donde realmente tienes un feedback interesantísimo. Por supuesto, dentro del año de la ciencia abierta que ha declarado la Casa Blanca, están haciendo muchísimos eventos, seminarios, webinars, todo para los Early Career Researchers, cómo mejorar tu portfolio cuando eres un Early Career Researcher, cómo practicar ciencia abierta, etcétera. Incluso tuvimos hasta un proyecto, el proyecto DIOSI, que estaba dentro de la Alianza YUFE, a la que pertenece mi universidad, donde creamos un modelo para el aprendizaje doctoral desde una propuesta holística que participe la ciencia abierta y la innovación abierta. Todo dedicado, un proyecto europeo dedicado exclusivamente a la formación de investigadores en ciencia abierta y en ciencia y en Open Innovation. Pero esta es la realidad, dónde publicar y cómo publicar.
Tú estás ahí con tu tesis, con tu paper, ¿y a dónde vas? Al Open Access, al Citation Index, pagar por publicar, que ese es el buzzword, que al final volvemos siempre a lo mismo. Pero esto de la ciencia abierta es pagar por publicar. Que no, hombre, que no. Llevamos 10 años que no es eso. Lo que pasa es que al final, en la práctica, tú tienes un paper y tienes que decidir si tienes que publicarlo en un Q1 porque te están obligando por tu programa de doctorado o si vas a decidir en acceso abierto. Como decía antes, siempre te puedes comer alguna galleta. Puedes publicarlo en una revista de pago porque no tienes dinero para abrirlo y puedes depositarlo en el repositorio, que uno de los principios básicos en los que hemos trabajado es justamente eso, que se deposite por defecto como un requisito administrativo. Usted está trabajando en una investigación, lo mismo que tiene que depositar la tesis, la tiene que depositar en acceso abierto. Y tenemos derecho a hacerlo. Bueno, y algunas reflexiones finales. ¿Qué necesitamos cambiar en todo esto? Yo lo tengo clarísimo. 3 cosas. La forma en que comunicamos la investigación. Tenemos que olvidar el papercentrismo y tenemos que dejar de hablar de términos que impliquen edición científica. Tenemos que dejar de hablar de papers, de editoriales. En el momento en que las editoriales científicas entiendan que el Open Access Diamond es un modelo de publicación en vez de una plataforma, en que es una revista. Cuando a mí me dicen que ORE es una revista, me pongo histérica. Cuando me dicen que el Open Research Europe entró en Scopus, me pongo histérica. ¿Por qué? Porque no podemos crear alternativas para luego someterlas al sistema ya existente. Las alternativas tienen que ser para cambiar el sistema, no para someterlas. No, vamos a mandarle a los investigadores que Open Research Europe entró en Scopus. Dije, no, yo no voy a mandar eso en mi vicerrectorado porque no me parece una buena noticia. Me vais a disculpar. A mí me parece una buena noticia que la NECA reconozca que si tú publicas un artículo en Open Research Europe, eso es más valioso que un Q1. Bueno, pero las revistas buenas todos sabemos cuáles son. Y eso de LORE, que lo ha creado la Comisión Europea, vete tú a saber qué es. Si no está en Scopus, ni en WOS, ni... Perdón un momento. Para publicar ahí tienes que tener un proyecto financiado, ¿vale? Tienes que haber sacado un proyecto competitivo. Tienes que participar en una ciencia colaborativa porque es un proyecto europeo y además me están evaluando en acceso abierto y tú ves lo que me evalúan. ¿Eso no es calidad? ¿Es mejor que yo publique en mi chiringuito? No, lo que pasa es que a veces somos conniventes a todo el sistema que existe y estamos dándole valor a algo que es externalizar nuestro compromiso. Creernos los números que nos da la Web of Science y pagar a la Web of Science, que lo que yo le decía a una de la NECA, que esto no viene con Windows, ¿eh? Me decía, no, es que claro, tenemos que utilizar el factor de impacto porque la Web of Science la tenemos todos. Digo, perdona, la Web of Science no viene con Windows, ¿eh? Pagamos 4 millones al año para pagarle a Clarivate y le compramos los números. Pero nos viene muy bien, porque ¿qué hacemos? Estamos externalizando una obligación que es nuestra, que es evaluar la ciencia de nuestros pares. Pero si nos ponen un número, digo, tiene un H de 4, no le doy la beca. Y ya está, yo externalizo algo que es mi compromiso. Y eso está mal. Yo creo que la ciencia tiene que volverle a tomar el compromiso los investigadores. Por supuesto, la forma en que evaluamos y tenemos que cambiar la forma en que damos crédito. Aquí tenéis algunas reflexiones, luego te pasaré la presentación para que os la pase a toda la escuela de doctorado. Esto del RIP me encanta. Una amiga de Granada que trabaja en el proyecto de SCA, de la infraestructura de astrofísica, ella siempre dice que los investigadores hemos rest in publication, no rest in peace, rest in publication. Es así como hemos quedado, muertos en el intento de la publicación. No es publicar o morir, sino rest in publications. Y, por supuesto, la forma de evaluar, tenemos que ser conscientes de que hay que aprovechar los criterios de distintas disciplinas y la práctica acumulada. Estamos en un momento en que hay que cambiar tantas cosas que el ir al eje vertical disciplinar todavía será muy difícil. Pero pensad en este chiste que no podemos evaluar igual a un elefante, a un mono y a un pez si la prueba es subir a un árbol. No podemos evaluar igual a un alumno de R1, a un alumno que está en sus primeros momentos, que a un postdoc, que a un catedrático. No podemos evaluar lo mismo a ciencias sociales, que a ciencias humanas, que a matemáticas, pero tenemos que acordar algunos principios comunes. Y también tenemos que cambiar la forma en que damos crédito, la forma en que se reconoce la propiedad intelectual. Cuando la propiedad intelectual es un premio que consiste en un cambio, en un pago sistémico, no en una contribución a la ciencia, sino que pagamos a los intermediarios.
Estamos en una ciencia completamente intermediarizada y ya no estamos hablando de una ciencia que necesite grandes infraestructuras. Estamos hablando que pagamos porque nos hagan los PDFs. Y, perdón, además no evalúan en absoluto la ciencia. La ciencia la evaluamos nosotros gratis, ¿vale? Y dejadme que finalice con esta reflexión, que es con la que empiezo muchas veces, pero cuando hablábamos de que hace 10 años de todo, no hace 10 años de todo, hace 20 años de la Declaración de Budapest, pero hace 30 años, concretamente 33 años, que se inventó la web. Y este señor dijo algo que a mí me parece fundamental, que es que la web es para todos y colectivamente tenemos el poder de cambiarla. No va a ser fácil, pero si soñamos un poco y trabajamos mucho, podemos tener la web que queremos. Yo os invito a que cambiéis la palabra web por la palabra ciencia. La ciencia es para todos y colectivamente tenemos el poder de cambiarla. No va a ser fácil, pero si soñamos un poco y trabajamos mucho, vamos a tener la ciencia que queremos. Y la web es el game changer, es lo que ha hecho realmente cambiar. La web ha cambiado absolutamente todo lo que hacemos, salvo la forma en que comunicamos la ciencia. Esto da que pensar, ¿eh? Y nada más, simplemente deciros que la ciencia es como un paracaídas, que es mi frase favorita. Si no se abre, no nos va a ayudar. Esta es la imagen del calendario de Open Science, que vuestros bibliotecarios de la unidad de Open Science, Inma y los colegas, adaptaron fenomenal el calendario que hicimos en Juferin, en el proyecto, y que lo tenéis a vuestra disposición. Yo creo que lo difundisteis, está en vuestro repositorio. Y yo creo que debemos devolverle a la sociedad la ciencia que hacemos para tener el futuro que queremos. Vosotros, por debajo de 40, da igual que tengáis más, sois el futuro y además tenéis que creer que la ciencia es para cambiar el mundo, no para hacer papers. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eva, por tu charla. Ahora vamos a seguir contando con tu conocimiento y experiencia en la mesa redonda sobre los retos que plantea la ciencia abierta a los investigadores en formación. Yo soy más optimista que Eva. Creo que también hay esperanza por debajo de los 50. Yo tengo 53 y, ¿por qué no?, por debajo de los 55 o de los 60, por supuesto. Tanto en doctorandos como en supervisores, ¿no?, en directores y en tutores. Bueno, pues aparte de Eva Méndez, a quien ya habéis tenido el gusto de conocer, me acompañan en la mesa Ignasi Labastida y Juan, doctor en física por la Universidad de Barcelona, delegado del rector para la ciencia abierta de dicha universidad y responsable de la Unitat de Recerca e Innovació del CRAI de la Universidad de Barcelona, en la que diriges la Oficina de Difusión del Conocimiento. Desde el año 2003 eres el líder del proyecto de Creative Commons en España. Nos acompaña también María Fernanda Peset Mancebo, catedrática UPV del Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte. Haces tu investigación en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada. Tienes varios trabajos publicados sobre ciencia abierta y gestión de datos de investigación y has participado en numerosos grupos de trabajo en colaboración con la FEICIT en temas relacionados con buenas prácticas en conservación y reutilización de datos científicos en España. Antes me decías que no te gusta la palabra reutilización o la reutilización de datos. Bueno, luego nos lo cuentas, es difícil. Has liderado y participado en proyectos de investigación como DataSea para la promoción de datos en abierto. También tenemos con nosotros a Inmaculada Romero Gil. Hola, Inma, directora de área de la UPV, de Biblioteca, Documentación y Ciencia Abierta. Depende del Vicerrectorado de Investigación, como os ha comentado antes el rector. Es un área nueva que hemos implementado en esta legislatura para potenciar desde el equipo rectoral la ciencia abierta en todos los ámbitos de la investigación. Evidentemente, bueno, Inma no está sola y se apoya en un equipo estupendo, que parte del equipo está aquí presente, que pertenece al Servicio de Biblioteca y Documentación Científica. Según la LOSU, las bibliotecas y otras universidades universitarias facilitarán el acceso de la ciudadanía a los recursos informativos digitales y no digitales. Ardua tarea tenéis vosotros en esta época, ¿no?, donde debemos de potenciar la ciencia abierta en todos los ámbitos.
Y, por último, me gustaría, bueno, el rector ha hecho referencia a la presencia de Raimon Calabuig, que es el delegado de los estudiantes de doctorado. Raimon estaba invitado, no ha podido venir. Bueno, y tenemos en la mesa a Amadeo Sena Torralba, que muchísimas gracias, Amadeo, por ofrecerte a venir. Es investigador postdoctoral. Margarita Salas es doctor en biotecnología por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde realizó su tesis en el grupo Nanobioelectronics and Biosensors del Institut Català de Nanociencia y Nanotecnología. Actualmente realizas tu trabajo de investigación en el Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico, el IDM, que es un instituto interuniversitario UPV-UV, con nuestra universidad vecina, la Universidad de Valencia, centrándote en el desarrollo de estrategias para biosensado. Pues gracias a todos por haber aceptado formar parte de esta mesa. Bueno, pues vamos a iniciar ya el debate y las intervenciones de todos los participantes. Tras tu charla, Eva, creo que tenemos una idea un poquito más precisa de a qué nos referimos cuando hablamos de ciencia abierta, pero quedan muchas dudas todavía, ¿no? Está claro que la ciencia abierta surge de un concepto del conocimiento científico como bien común, como tú has dicho, pero no solo consiste en publicar publicaciones en abierto. Por cierto, por el tema de gratuito, ¿no? Las publicaciones en abierto, bueno, que sepáis, aunque yo creo que lo sabéis, que tenemos un programa por parte del Vicerrectorado de Investigación en colaboración con el área de ciencia abierta y también con la Escuela de Doctorado para ayudaros en la publicación en abierto cuando hay que pagar en estas revistas, ¿no? Entonces, que sepáis todos que tenéis cierta ayuda de la universidad. Pues no podemos llegar absolutamente a todas las publicaciones, pero ayudamos en lo posible, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de que el conocimiento científico es un bien común, es la base en la que se fundamenta este concepto de ciencia abierta, pero no solo tenemos que publicar en abierto, sino que tenemos que hacer en abierto y en un momento determinado todos los datos, códigos y metodologías que surgen de nuestras investigaciones para mejorar ese impacto y hacer accesible y transparente este conocimiento. Entonces, si queréis, empezamos la ronda de intervenciones hablando de vuestro concepto de ciencia abierta y también aclarándonos qué tipo de métricas, porque es algo que no está claro, ¿no? Si vamos a sustituir las métricas que evalúen estas contribuciones científicas, qué tipo de nuevas métricas tenemos disponibles o hacia dónde vamos. ¿Qué tipo de datos tenemos que subir? ¿En qué formato? Es algo que nos preguntamos mucho, ¿no? ¿Es la tabla Excel la que subo, la que genero? ¿O qué tipo de datos? Tienen que tener unas etiquetas esos datos para luego poder ser utilizados por otros investigadores. ¿Cuándo hay que publicarlos? ¿Durante la generación de los mismos o nos esperamos a publicar esa primera publicación que tenga sus datos y los hacemos públicos a la vez? ¿Cómo se compatibiliza esta publicidad de los resultados con la propiedad intelectual, con el secreto empresarial? Todas esas son dudas que a mí me surgen como investigadora a diario y entiendo que surgirán también a los investigadores en formación. Bueno, pues ya corto mi intervención, yo os dejo hablar a vosotros. Si queréis, no sé quién quiere romper el... Eva ha empezado y ha intervenido ya, pues si quieres a mi derecha, Ignacio. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy delegado de la ciencia abierta, pero yo quiero dejar de ser delegado para la ciencia abierta. ¿Y por qué quiero dejar de ser delegado para la ciencia abierta? Porque quiero dejar de poner la etiqueta abierta. Es decir, mi objetivo es que no tengamos que hablar de ciencia abierta. Como decía Eva, que la ciencia abierta sea lo normal y que tengamos que hacer sesiones para hablar, como decía ahora la vicerrectora, de ciencia cerrada. ¿Por qué algunas veces la ciencia tiene que estar cerrada por un secreto profesional, por temas de privacidad? Tenemos que aprender que no todos los datos tienen que estar abiertos, que tienen que estar cerrados algunos cuando es necesario. Por lo tanto, mi objetivo, cuando le dije al rector, sí, quiero ser delegado, pero quiero dejar de ser delegado. Yo lo que quiero es meter en el equipo rectoral, en los servicios de la universidad, el germen para que florezca el abierto por defecto. Que no nos tengamos que plantear por qué tengo que abrir, sino que nos tengamos que plantear, bueno, quizás tengo que cerrar esto por una buena razón. Entonces, con esta idea fue la que yo decidí, de alguna manera, participar en esta nueva etapa dentro de la universidad
después de llevar ya muchos años, yo también tengo 52 años, lo siento, no todo el mundo es perfecto, y llevo más de 30 años intentando abrir el conocimiento. Yo cuando hacía el doctorado, empecé con Windows, como decía antes Eva, pero me metí en el mundo del software libre, por una necesidad, y yo creo que también pensando que quizás era lo mejor, compartir. A mí me conocían como el chico del diccionario. No hice un diccionario, reaproveché un diccionario para hacer un corrector. Y nadie pensó que ese corrector, todo ese código, lo debería cerrar. Lo dejé abierto, porque era lo lógico, compartirlo. Durante los años 90 yo hacía mi tesis y compartía, porque para mí compartir era lo que tenía que hacer por defecto. No pensaba cerrarlo en un ordenador y que nadie se aprovechara, porque me había aprovechado de otros. En aquel momento, y esto siempre lo explico, yo pagaba por publicar. No había Declaración de Budapest, no había movimiento acceso abierto. Pagaba por publicar. Lo de pagar por publicar no se ha inventado con el acceso abierto. Ya existía y sigue existiendo, incluso en aquellas revistas que pagas para leer. Esto es un mito que siempre me gusta destrozar, porque si no, la gente sigue pensando, es que esto del pagar por publicar se lo han inventado los del acceso abierto. Durante todos estos 30 años he ido intentando buscar maneras para compartir. Me metí con esto de las licencias Creative Commons porque pensé, como decías antes, que el copyright no estaba bien, que la propiedad intelectual no funciona para hacer ciencia, para compartir conocimiento. Y por eso durante muchos años he intentado que, por ejemplo, una tesis doctoral pueda tener una licencia Creative Commons. Que yo pueda decirle a la gente, mira, mi tesis es interesante, pero haz lo que quieras. Si es que a mí lo que me interesa es que me leas. Si no me lee nadie, es un fracaso. Y ahora llevo ya muchos años hablando con doctorandos, discutiendo con ellos, intentándoles convencer de los beneficios de compartir. A mí lo que me gusta siempre es intentar que las prácticas de ciencia abierta sean útiles. Yo odio profundamente hacer un plan de gestión de datos como una cosa burocrática. Y lo odio por parte de los financiadores. Yo trabajo con un financiador y le dije, yo si quieres que trabaje contigo, lo que quiero es revisar los planes de gestión de datos y dar feedback a los investigadores. Porque hacer un plan de gestión de datos no puede ser otra carga burocrática. Tiene que ser una cosa útil para vosotros. Cuando a un doctorando se le pide un plan de gestión de datos, no tiene que pensar, uy, ya está, otro papeleo que voy a poner en todos los papeleos que me hacen para hacer el doctorado. No, tenemos que utilizarlo de una manera útil. Me da igual la plantilla. Tenéis que hacer esa reflexión, porque lo que queremos es que al final, y luego la experta de datos ya nos hablará, la pregunta que hacía justamente la vicerrectora, queremos que esos datos sean útiles. Útiles para vosotros, pero útiles para la sociedad. Y en un plan de gestión de datos tenemos que reflejar esto, la utilidad de ese trabajo. Si no tenemos un plan útil para vosotros, eso es un fracaso. No queremos rellenar más papeles. Lo mismo pasa con las publicaciones. Nos rellenamos las que publican abierto. Tenéis un fantástico repositorio en esta institución. Un repositorio envidiado por muchos, empezando por mí. Tenéis un equipo fantástico detrás del repositorio. Los repositorios deberían estar a rebosar de documentos. Yo también me cuesta mucho cuando todos los investigadores se quejan, uy, es que el acceso abierto es caro, es que hay que publicar. Me gustaría poner la vía verde, claro, es el futuro. Yo me acuerdo de una discusión hace unos años con unos investigadores de química, es que la vía verde sería, pues, ¿qué estás tardando en poner todos esos artículos en el repositorio? Pensad, porque parece que a veces, bueno, es que estos repositorios, todos mis colegas me leen. En Alemania llevan muchos años sin acceso a las revistas del Elsevier, porque decidieron que no querían pagar lo que les pedía el Elsevier. Por lo tanto, si vuestros colegas alemanes os quieren leer, siempre pueden utilizar algunas herramientas que ahora no citaremos, pero si os quieren leer, pueden ir a ver al repositorio. Y los repositorios están muy bien conectados y con un clic descubren dónde están los papers en abierto. Por tanto, es muy importante el trabajo
vuestro, que es pequeño, de aumentar esa visibilidad en los repositorios. Por lo tanto, yo siempre animo a los investigadores que empiezan su carrera académica a planificar. Planificar qué voy a hacer con los datos. Pensar cuál va a ser mi plan de gestión de datos. Pensar cuál va a ser mi plan de difusión de resultados. Pero además, lo que tenemos que hacer como institución es enseñar a los mayores de 40. Enseñar, porque siempre hablamos de lo mismo, vamos a hacer cursos para los doctorados, vamos a crear... Ya, pero un día tendremos que hacer una reunión, no de doctorandos, sino de directores y directoras, y explicarles la ciencia abierta, y explicarles lo importante que es no poner barrera a toda esta gente que esperamos que algún día acaben haciendo el cambio. El otro día, hablando con mi vicerrectora de doctorado, estábamos haciendo un plan de formación para directores y directoras, y allí pusimos ciencia abierta, para intentar explicar a los directores y directoras que no hay que poner barreras, que hay que hacer el cambio y que ellos tienen que colaborar. Porque si no, yo he visto durante muchos años gente entusiasmada, jóvenes entusiasmados, que cuando llegan al laboratorio, llegan al despacho del director, le dicen, sí, todo esto está muy bien, pero venga, vamos a publicar compendio de artículos, a mí me pones de último autor y ya tengo más publicaciones. Lo que es importante, que además que sea útil, es, como decía Eva, que sea reconocido. Que todas las prácticas que se hacen más allá de los papers también se reconozcan. A mí me costaba mucho, y hablando de métricas, una propuesta que hicieron algunos expertos a la comisión de las matrices, no de las métricas, menos métricas y más matrices. Hacer un análisis de toda una serie de actividades, ampliar la diversidad, pensar no solo en el paper, porque quizás lo más importante que has hecho es un conjunto de datos o un software que ha utilizado muchísima gente. Por ejemplo, yo estoy muy orgulloso de ese corrector de catalán que hice en su momento y que me sirvió para ser conocido como el chico del diccionario, porque eso sirvió para el corrector de catalán que hay ahora en el OpenOffice y en el LibreOffice. Yo en aquel momento no esperaba eso, pero quizás eso tuvo más impacto que mis 4 articulitos que, bueno, han leído mis colegas y poca gente más. Actividades que se hacen, por ejemplo, de ciencia ciudadana en escuelas, en bibliotecas. Eso muchos de mis investigadores que hacen ciencia ciudadana no lo caben en el currículum. Dicen, ¿y esto dónde lo pongo? Pero esto está teniendo un impacto. El otro día un investigador está haciendo todo un trabajo de ciencia ciudadana de salud mental, que está impactando ahora en nuevas políticas a nivel del gobierno catalán de salud mental. ¿Y esto cómo lo pongo? ¿Y cómo lo valoro? Entonces, todas estas actividades yo creo que es lo que tenemos que hacer. Tenemos que, por un lado, ayudar a desarrollar todas estas prácticas de ciencia abierta, a recompensar todas esas prácticas de ciencia abierta y a eliminar las barreras muchas veces mentales, culturales y de inercia que tenemos, porque es lo que más nos cuesta. Sin olvidar uno de los pilares que también me preocupa, porque además, porque no tengo suficientes sombreros, que también estoy ahora en la Comisión de Bioética, que es el tema de la integridad. Es un tema que me preocupa. Y cuando leo las noticias y luego vemos las tribunas que hace Eva en el periódico, a mí me preocupa. Yo cuando voy a mirar la lista de mis científicos más citados de mi universidad y me aparecen afiliaciones raras, para decirlo de alguna manera, me preocupa. Cuando alguien dice, bueno, vamos a pagar a alguien para que pues nos publique un Nature, me preocupa. Porque para mí esto no es ético. Nos llenamos la boca, hacemos códigos de buenas prácticas, de integridad, de ética, de lo que queramos, pero solo lo hacemos, estos documentos, pero no los acabamos aplicando. Y esto es muy importante. Yo creo que, por encima de todo, en una de esas raíces imaginarias de Eva, creo que esa es muy importante. Mantener la integridad y las buenas prácticas en la investigación, una investigación responsable, y esto lo tenemos que mantener. Se puede hacer todo esto haciendo ciencia abierta y compartiendo todo el conocimiento con la sociedad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ignasi. La verdad es que, bueno, cuánta razón tienes en que en la base de la ciencia abierta debe de estar la integridad científica. También esa transparencia, ese poner a disposición de todos tus datos, los resultados, tus metodologías, está la base de que realmente esa investigación se haya hecho en base a unos principios éticos, ¿no? Bueno, todos sois conocedores de que en la UPV hemos revisado hace poquito la política de integridad científica y el Código de Buenas Prácticas, y tenemos un comité de ética en investigación por el que pasan pues, muchos de los proyectos, ¿no?, que realizamos los investigadores de la UPV. Y cuánta razón tienes en cuanto hay que, desde las instituciones, tenemos que incentivar esa ciencia abierta, esa ciencia ciudadana, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora en los primeros proyectos que tenemos con dinero propio de la UPV, pues vamos a dejar un apartado específico para proyectos que estén orientados a ciencia ciudadana, que no es la ciencia ciudadana que los ciudadanos se benefician de lo que yo hago, no, es una participación activa de asociaciones, de ciudadanos en la recogida de datos, en la interpretación, en la propuesta de objetivos, etcétera. Bueno, pues continuamos con la mesa. No sé si Fernanda, como Ignasi ha comentado, ahora nos hablará de la gestión de datos, etcétera. ¿Quieres comentar tú algo en ese sentido? Tu experiencia con la ciencia abierta y la dificultad que tenemos, ¿no?, en la subida de datos, ¿no?, y la puesta de esos datos a conocimiento, qué formato tienen que tener, etcétera, para que sean realmente útiles. Sí, esto es a veces pienso que es una utopía, por eso le comentaba a Belén, porque, a ver, lo de subir los datos, poner los datos a disposición, con todo lo que lleva detrás de necesidad de infraestructuras, de tiempo que consume, etcétera, todo ello es para que se reutilicen, obviamente. Y es difícil reutilizar datos si no están muy bien explicados, ¿eh? Tenemos experiencia en intentar reutilizar datos que, pues al final, si puedes hablar con el que obtuvo los datos, entonces tu vida es mucho más fácil. Pero en realidad, todo el que quiera liberar sus datos tiene que ser consciente que no es solo ponerlo en Zenodo con una línea de explicación. Yo soy partidaria de ponerlos en Zenodo, ¿eh? Soy partidaria, aquí lo digo, de la línea de repositorios, conste. Pero, y en contraposición, digamos, de la línea de subir, no en contraposición, pero complementario, a la línea de subir los datos junto al artículo, ¿vale? El artículo científico en la plataforma de la revista. Solo por una cuestión de que mis orígenes bibliotecarios me llevan a pensar siempre en la interoperabilidad y la preservación de esos datos. Una revista muchas veces es privada, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, privada. Muchísimas revistas. Son negocios que pueden caer. Como sea verdad la revolución que proponemos, se van a reconvertir, pues son muy listos. Somos todos listos. Pero la cuestión es que algo que está en un silo, que es una revista, pues no va a ser cosechado bien. Va a estar muy bien explicado porque el artículo explica perfectamente los datos y por eso esa vía le gusta tanto a los investigadores, pero corre el peligro de que de repente se cierre o que si no tienes la suscripción no puedas entrar a los datos, esa es otra. O en todo caso, si no puedes entrar al artículo, pues tampoco puedes ver la explicación. Y en cambio, la vía de los repositorios es buenísima. Los repositorios tanto institucionales como temáticos, como el de los pobres, ¿no? Decías tú, Eva, o algo así. Los de los no son excluyentes tampoco, ¿no? No son o sea, tú excluyentes. puedes subir los datos acompañados al artículo, claro, donde explicas, ¿no? La cuestión es que tiene que haber un enlace recíproco, sí. Pero eso es estar alerta. Bueno, esto con respecto un poco a los datos, pero yo os traía una presentación y todo, ¿eh? Lo que pasa es que como he visto que Ignacio se lanzaba ahí con su papelito, pues yo voy a mirar un poco. Lo que quería comentaros es que la ciencia abierta y lo más exitoso de la ciencia abierta es el acceso abierto, que esto lleva ya un montoncito de años y
y está claro que ha tenido éxito. Esto ayuda a crear ciencia, obviamente, porque se puede acceder. Bueno, no voy a explicar más. Y mientras que la gestión y el pensar en los datos de investigación ayuda a mejorar la ciencia, porque, como decía Ignasi, pues si no nos lo tomamos como una cuestión burocrática, el repensar nuestra investigación desde el punto de vista de qué datos vamos a generar o no, y cómo los vamos a reutilizar o no, y todas estas cosas afectan al método. Y si algo nos distingue el conocimiento que creamos aquí de otro, es simplemente que está hecho con un método científico que se explica hasta la saciedad, o sea, muy exhaustivamente. Bien, yo os quería hablar de vuestro contexto, porque aquí ha dicho el rector que tenemos 2.600 alumnos. Algunos de vosotros me conoceréis porque doy el curso de documentación científica y otro de edición científica de datos, y damos una parte de ciencia abierta. Bien, la cuestión es que entre esa población de doctorados hay algunos que tienen, bueno, perfiles disciplinares con menos datos, digamos, o menos claridad en que están generando datos, y que a lo mejor no están dirigidos a desarrollar su carrera investigadora clásica, ¿no? Acabo los estudios obligatorios, luego continúo con el doctorado y lo que intento es obtener una plaza. La mayoría de políticas científicas que hay están hechas para quienes quieren tener una carrera investigadora. Supongo que estáis aquí justamente porque queréis tener una carrera investigadora. Y según me proporcionó Javier los datos del Observatorio de Empleo de la UPV, la verdad es que sí que más o menos un 50% de los doctorandos egresados que contestan la encuesta a los 3 meses, más o menos el 50% o está trabajando en la UPV o está trabajando en una universidad, en otra universidad pública o en otro tipo de organismos de investigación. Por tanto, esto os afecta. Y os afecta en el sentido de, bueno, lo que seguro que ya estáis experimentando, y también lo que comentaba Eva acerca de que del sistema en competición, ¿no?, que es la ciencia ahora, o las carreras científicas, y la verdad, esa gran verdad de queremos dinero, queremos rapidez y queremos reconocimiento. Y eso obliga a una serie de cuestiones que luego condiciona el que vayamos a utilizar el tiempo. Voy a hacerlo en abierto, voy a subir en abierto bien subidos mis datos o bien subido las publicaciones, o hacer ese enlace recíproco. Todo eso se lleva tiempo que os lo restan de otra cosa. Bueno, yo lo que os traía de vuestro contexto es que en cuanto al Real Decreto que está vigente de doctorado, de 2011, lo que obliga realmente es a las universidades a depositar en el repositorio institucional vuestra tesis. Ahí no tenéis mucha más obligación legal. Si os seducen es otra cosa, pero la obligación legal es esta. La LOSU que nos viene, bueno, que ya está y que nos viene, se va a aplicar ya. Lo que dice en su artículo sobre el fomento de la ciencia abierta y ciencia ciudadana es que el personal docente e investigador debe depositar la publicación y los datos asociados en repositorios institucionales o temáticos, ¿vale? Entendemos por personal docente e investigador el que está contratado, el estatutario, ¿no?, el que está contratado. Por tanto, vosotros, si estáis contratados, sí, tendréis que hacerlo. Los datos se entienden como esas fuentes primarias que sirven para validar. Acordaos lo que he dicho hace un segundo. Servirán para validar la ciencia, que es lo importante de esto, tiene que ver con la integridad, con la reproducibilidad, etcétera. Servirán si están bien explicados. Si no, no sé si, bueno,
sí que hay intentos de reproducir ciencia, experimentos, etcétera. En sociales es muy difícil, yo soy de sociales, pero en otras disciplinas a veces no se ha conseguido, así que hay que explicar muy bien esos datos. Y también la LOSU habla de que las agencias de evaluación y calidad pues, introducirán estos criterios de ciencia abierta para evaluar los currícula. Y eso sí que os afectará y utilizarán para ello los repositorios institucionales. Así que hay que dejar el conocimiento ahí. Porque una cosa que dice la LOSU y que me encanta, o sea, no sé cómo llamarlo. Seductora. Es seductora la LOSU, sí. Que el conocimiento científico es un bien común. Entonces, hay que dejarlo a disposición. Hay que dejar a disposición las publicaciones, que ya es muy habitual, los datos, los códigos y las metodologías. Bien, esto es lo que os afectará legalmente. Y luego la última cuestión legal que existe es la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, que durará hasta el 27, es la primera que tenemos en España, estamos muy contentos, muy contentos. Y está, bueno, es fantástica porque realmente sí que diseña un plan para que se avance. Tiene un artículo, un apartado que dice: se diseñará un programa de concienciación para el personal docente e investigador y las instituciones. Y en los títulos se incluirán una mención a las destrezas en ciencia abierta y todo eso. Por ejemplo, algunos de vosotros habréis cursado la formación transversal, la nuestra. Y ahora quiero que levante la mano quien haya cursado los temas de ciencia abierta en la formación transversal. Nadie. No, por Dios. Bueno, lo voy a repetir. 3, 4, venga, va. Uy. Pues ya sabéis, la LOSU os va a formar, queráis o no. La segunda preguntita. Alzad la mano quien haya compartido datos de investigación. Esto es más complicado porque ya es cuando uno está publicando o ya ha terminado algún... ¿Alguien? No valen los senior, que he visto levantar una mano. Bien, pues esto es lo que se os viene encima. Segundo apartado que os quería comentar. En esto, ¿quién os puede ayudar? La UPV. O sea, vuestra institución, perdón, así en general, con los servicios que se ofrecen y entre ellos pues el repositorio, el blog de Polyscience, que también tenéis a disposición, que todo esto depende de la biblioteca, que ahora nos hablará la directora de área. Después la formación transversal de doctorado. Ya puestos hago propaganda de los 3 cursos que creemos que tienen contenidos de ciencia abierta. Uno es el de publicación, está al principio de la formación transversal. El segundo que se da es el de documentación científica, que es el que yo coordino. Y el tercero es de edición científica de datos. Todos ellos tienen que ver con esto de la liberación de los datos y, por ejemplo, en el de edición científica de datos ya metemos el plan de gestión de datos que considero, como INASI, que es absolutamente fundamental. Así que, ya por acabar, las oportunidades y retos con respecto a los datos, ¿vale? Porque creo que el acceso a las publicaciones sí que está superada. Pues como investigadores quiero insistir en que nunca se repite lo suficiente que si empezáis a pensar en vuestras investigaciones desde los datos, os ayudará a definir bien la metodología científica y el material. O sea, el apartado clase material y métodos. Normalmente tiene que ver con datos. Y ahí mismo ya se puede decir en esos apartados si los vamos a liberar, si no, ¿por qué no los liberamos? Que no todos tienen que estar libres y tal. Y además de esto, datos, método,
que esté unido. Estos tipos de acciones transversales de la ciencia abierta empieza a reconocerse en los currícula por las agencias de evaluación. Vosotros, claro, como estáis en promoción, bueno, todos estamos en constante promoción. Entonces, los criterios se van a incluir, los de las publicaciones desde luego están incluidos y los de los datos están mencionados. Y yo le pido aquí a Coara, a Eva Méndez, que insista, ella es de datos también, que insista en que Coara, yo lo considero la esperanza de cómo puede ser la evaluación a futuro. Desde luego, bueno, y ya por acabar, para la ciencia todavía queda un largo camino para que realmente esa reutilización que queremos, porque todo este movimiento de lo abierto es, en principio, lo hacen para que, primero para devolver la ciencia a la sociedad, esto sí, ¿vale? Pero además se quiere crear negocio con datos. La inteligencia artificial, ¿dónde está basada? O generalmente, ¿en qué se basa? En grandes masas de datos, o pequeñas masas de datos, pero son datos. Y bueno, no sé, igual que la ciencia ciudadana se nos viene encima, la inteligencia artificial parece que se nos ha venido totalmente encima. Pero tenéis que tener mucho cuidado de saber exactamente qué significan los datos que vais a reutilizar y poner bien descritos a los datos que vayáis a poner a disposición. Es lo que se llama calidad del dato, ¿vale? Para que no creemos ciencia que pueda ser errónea. Y esto se consigue pensando en datos desde el principio, o sea, la gestión de datos desde el diseño. Y si no, nos complicaríamos muchísimo la vida, ¿vale? Y ahora tengo unas preguntas, pero visto el escaso éxito de las anteriores, yo no sé. A ver, ¿quién piensa en sus investigaciones partiendo de los datos? Ya no pido que... ¿Quién ha hecho un plan de gestión de datos? Pero alguien tiene... De verdad, qué gusto, por favor, otro. Alguien que alce la mano. Bueno, sabéis que esto ayudará a vuestras investigaciones, no es una tarea burocrática. Yo, la verdad es que desde que empiezo algo ya empiezo a pensar en el cómo, el qué y cómo lo voy a tratar. Esto ayuda muchísimo. Y venga, esta última pregunta a lo mejor todos alzáis la mano. ¿Hay quien piense que durante sus investigaciones no va a utilizar datos o no va a generar datos? Eso sí lo habéis pensado, o sea, si alguien lo ha pensado. Esta es una pregunta porque normalmente en sociales no tanto, pero en humanidades se piensa que no se utilizan datos, que no se generan datos, y quería romper una lanza en contra de esa creencia. Vale. Y no más, o sea, en definitiva, frase lapidaria. Acceder al conocimiento global es justo, lo ha explicado perfectamente Eva, pero además estas políticas aumentan la calidad de la ciencia y en eso nos tenemos que concentrar, no es burocracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernanda, por transmitirnos tu experiencia, ¿no? Y bueno, de lo que has comentado, fundamentalmente el concepto de ciencia abierta, al que tenemos que movernos obligatoriamente por todo lo que habéis estado comentando, depende del investigador, pero también depende de las facilidades que demos las instituciones y de la formación que le demos a los investigadores noveles y a los investigadores más senior, ¿no? Y ahí estamos, ¿no?, en esa transformación de las propias instituciones para facilitaros en lo posible. Yo, cuando tú me hablas de datos y de que los tengo que poner en un formato determinado, digo, pues dame formación a ver en qué formato determinado los tengo que poner, porque yo no sé en qué formato tengo que subir mis datos para que luego sean útiles, ¿no? Entonces, ahí estamos las instituciones para daros esa formación o proporcionaros herramientas para haceros más fáciles el movimiento, la entrada en la ciencia abierta.
Por eso, bueno, pues tenemos aquí hoy a Inma Romero, que como he comentado es la directora de Área de Ciencia Abierta de aquí de la UPV, de Vicedoctorado de Investigación, que trabaja también con el equipo de biblioteca, documentación científica. Si nos puedes comentar un poco pues, qué estrategias, ¿no?, podemos hacer desde aquí, desde la UPV, para facilitar a la gente el entrar en este nuevo. Muy bien, muchas gracias, Belén. Pues yo sí que he traído una presentación y la voy a utilizar, más que nada porque así luego se reenvía a los asistentes por los links y los enlaces. Vale. Bueno, pues como ya se ha comentado, soy la directora de Área de Biblioteca, Documentación y Ciencia Abierta, y la verdad es que es un placer estar aquí en este 8º encuentro de estudiantes de doctorado. Realmente me ha llamado un poco la atención la charla de Eva en la pregunta de quién es responsable de la ciencia abierta, que hubieran 2 personas, bueno, solamente 2, que consideraron que era la biblioteca la responsable de la ciencia abierta. Pues bueno, espero que esas 2 personas cambien de opinión después de la presentación, porque realmente el servicio de biblioteca, de los que muchos también están aquí presentes, forman un equipo multidisciplinar y muy competitivo, muy trabajador, y que realmente lo que no son responsables de que lleváis a cabo la ciencia abierta, sino de ayudaros a que seáis vosotros los responsables, ¿vale? Y de hecho, la presentación, el objetivo es ese, contaros un poco las diferentes herramientas que tanto desde el servicio de biblioteca como desde el vicerrectorado y desde la universidad se están implantando para que realmente la ciencia abierta sea un hecho. Y como decía Eva, a los de menos de 40, esperamos que así sea, aunque los mayores de 50, muchos de nosotros también tenemos implantado ya la ciencia abierta. Bueno, pues no voy a entrar en qué es la ciencia abierta porque ya se ha comentado. Vosotros, como estudiantes de doctorado, y ya centrándonos ya en vuestra vida como estudiantes, cuando hablamos de ciencia abierta, todos vosotros seguro que pensáis en publicaciones, datos, software, que sepáis que hay más que esos ítems en la ciencia abierta, pero a vosotros realmente lo que en estos momentos más os puede llegar a preocupar es estos 3 ítems. ¿El por qué? Bueno, primero porque todos creemos que la ciencia abierta es lo que debe ser, ciencia abierta para toda la ciudadanía en general, y más si nuestras investigaciones se realizan con dinero público, fundamentalmente. Otro tema sería el dinero de empresas privadas, con patentes, propiedad intelectual, pero la normativa es clara. Si las investigaciones se realizan con dinero público, los resultados deben estar abiertos a la ciudadanía en general. De hecho, la Ley de la Ciencia lo marca así, con uno de los artículos, con el 37 para la ciencia abierta. Incluso aquí ya se marca que el personal de investigación, la versión final aceptada para publicación y los datos asociados a las mismas deben ubicarse en repositorios institucionales o temáticos de forma simultánea a la publicación. Es decir, que en la Ley de la Ciencia ya nos lo están marcando. La LOSU, evidentemente, también como se ha comentado, tanto en el artículo 12 para el fomento de la ciencia abierta y de la ciencia ciudadana, como incluso para la acreditación a los cuerpos docentes universitarios. Todos los que estáis aquí, estudiantes de doctorado, también se ha comentado antes, muchos de vosotros tenéis en mente vuestra carrera universitaria como personal docente investigador. Bueno, pues que sepáis que en un futuro próximo, cuando os vayan a acreditar a diferentes figuras de profesorado, se os va a valorar la difusión que habéis hecho en abierto. Por tanto, jugáis con ventaja. Sabéis cómo os van a valorar de aquí a unos años. Los que estamos en estos momentos investigando siempre tenemos el miedo, como decía Eva, ¿no?, de que nos van a
cambiar la manera de evaluar. No me cambiéis las normas a mitad partido. Intentemos que ese cambio sea lo más gradual posible. Vosotros jugáis con ventaja, tenéis un cierto tiempo para ir trabajando en que vuestra investigación acabe cumpliendo la ciencia abierta. Además, también se ha comentado la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta con 4 objetivos estratégicos: garantizar la existencia de infraestructuras digitales, que aquí la universidad tiene su papel; fomentar la adecuada gestión de datos, que también se ha comentado; implementar el acceso abierto y gratuito por defecto a todas las publicaciones y resultados; y, como también se ha comentado, los nuevos mecanismos de evaluación. Es decir, que fijaros que los 4 objetivos estratégicos han salido ya en la mesa. Bueno, ¿y qué hacemos desde universidad o qué hacemos desde el servicio de biblioteca? Como también Ignasi ya también ha comentado, tenemos un repositorio. Antes de entrar en el repositorio, entiendo que todos conocéis el blog de Polyscience. Tenéis en este blog 3 patas imprescindibles: acuerdos con editoriales, es decir, publicaciones; difundir datos de investigación; y otro link para el tema de editoriales depredadoras. Creo que es un blog con muchísima información que os animo a visitar. Por ejemplo, en el primero de ellos, en el acuerdo con editoriales, que también se ha comentado en la mesa, actualmente la universidad y muchas universidades de España tenemos los acuerdos transformativos con diferentes editoriales. En estos momentos, estas 4 que aquí aparecen, Elsevier, Springer, ACS y Wiley, y otras 2 casi en funcionamiento, RSC y eCubo. Sabéis que, de hecho, muchos de vosotros ya habéis publicado gratis para vosotros, a cargo de la financiación por parte del Vicerrectorado y de Biblioteca en el marco de estos acuerdos transformativos. En este bloque que os marco tenéis toda la información para intentar publicar en alguna de estas revistas sin cargo a vuestra parte, ¿vale? Se haría cargo, en este caso, la biblioteca y la universidad. También con diferentes descuentos en algunas otras editoriales, enlaces a revistas gratuitas, es decir, que se puede publicar en abierto sin necesidad de pagar. También existen revistas y también, como ha comentado la vicerrectora, ayudas para publicación en abierto solamente para vosotros, para investigadores predoctorales, que también desde el Vicerrectorado se está llevando a cabo. Respecto a los datos, pues tenemos técnicos en la biblioteca exclusivamente centrados en ayudar con los datos. En las biblioguías de la biblioteca también tenéis incluso información de cómo crear un plan de gestión de datos y técnicos a vuestra disposición para ayudaros en lo que necesitáis. Y luego también tenemos los enlaces a las famosas búsquedas para buscar revistas pues eso, depredadoras o esas revistas en las que yo, por ejemplo, también he picado en algunas ocasiones. Yo creo que todos los que estamos aquí en alguna ocasión hemos picado en lanzar una revista, pagar por el acceso abierto y a los 6 meses esa revista no existe. Pues bueno, que tengamos todos cuidado, porque ahora tenemos todos ahí en la mente publicar en abierto, ya no es publicar, sino publicar en abierto. Bueno, pues tengamos un poco de cuidado a dónde lanzamos esas publicaciones en abierto. Y luego, ya entrando un poquito más en el día a día, doy por hecho que todos conocéis Xenia. ¿Todos conocéis Xenia? ¿Hay alguien que no conozca Xenia? ¿Sí? ¿Todos tenéis acceso a Xenia? ¿Sabéis cómo entrar? Realmente es la puerta de entrada a nuestro repositorio institucional. Se puede entrar de 2 maneras. Si sois personal de la universidad con una figura contractual, desde vuestra intranet tenéis acceso directo a Xenia 2. Si sois estudiantes de doctorado sin relación contractual,
tenéis el acceso a Senia desde vuestra aplicación de gestión de tesis, ¿vale? En actividades formativas, registro de actividades específicas, tenéis aparte de abajo a la derecha, el acceso directo a Senia. Esta sería un pantallazo en Senia. Fijaros que aquí podemos introducir toda nuestra investigación y todos nuestros resultados, desde publicaciones, participación en comités, resultados, por ejemplo, desde la parte de arte, patentes, proyectos, actividades. Muchas de estas cosas van a acudir posteriormente al repositorio. Cuando nosotros depositamos, como investigadores o como estudiantes de doctorado, sabéis que luego eso pasa a vuestros validadores de vuestra estructura de investigación, departamento, instituto o centro de investigación, que validan que efectivamente, por ejemplo, esa aportación, ese artículo existe, sois los autores y en ese momento validan que esa aportación es adecuada y es real. Después de eso pasa al servicio de biblioteca, donde se realiza una revisión bibliográfica con más detalle. Y posteriormente esa aportación va a nuestro repositorio institucional, a RIUNET. Se ha comentado ya antes la importancia que van a tener los repositorios institucionales, porque de hecho en alguno de los borradores que ya están circulando por ahí de aplicación de la LOSU, pues en uno de esos borradores aparece ya que, por ejemplo, las agencias de evaluación, por ejemplo la ANECA o las comisiones de las autonómicas, van a plantearse o se están planteando que las aportaciones de los investigadores salgan directamente de los repositorios institucionales. Es decir, que cuando uno va a acreditarse no tenga que, no sé si alguien está o ha pasado por esas fases de acreditaciones, que no tengamos que introducir todas nuestras aportaciones de nuevo en otra plataforma distinta de nuestra universidad, en el caso de la ANECA o de alguna comisión de acreditación. Pues bueno, eso se va a transformar en que ANECA, en este caso, va a sacar nuestra información particular para valorarnos directamente desde nuestros repositorios institucionales, con lo cual todas nuestras aportaciones deberemos meterlas en este caso en RIUNET. Y para que llegue a RIUNET, nuestra puerta de entrada, una de ellas, es Senia, ¿vale? Y además es que la difusión en RIUNET, solamente difundiéndolo en RIUNET, ya estamos fomentando la ciencia abierta. ¿Por qué? Porque RIUNET es nuestro repositorio institucional abierto. De hecho, cuando vosotros realizáis una publicación y la subís a Senia, ¿todos habéis subido publicaciones a Senia? ¿Sí? Entiendo que sí. Vale, o casi todos. Cuando subimos una publicación a Senia, cuando estamos subiéndola, al final del todo nos pide las aportaciones documentales, es decir, un documento que demuestre que esta aportación existe y que tú eres el autor. Ahí tenemos dos opciones. Si hemos pagado por la publicación en abierto o si la revista es abierta, subiremos pues, el artículo en versión editorial. Editorial en abierto, porque hemos pagado por el APC o porque es una revista en abierto. Ese documento, si es editorial en abierto, es el que pasará directamente a RIUNET. De hecho, esa versión servirá para validar la aportación y además para difundirla en RIUNET. Pero, ¿qué ocurre si hemos publicado pero no hemos pagado para tener en abierto? Bueno, pues en ese caso, Senia mismo nos pide dos documentos diferentes. El primero, la versión editorial, igual que la que hemos visto antes, con el escudo de la editorial, la revista, paginación, volumen, y la versión de autor. ¿Qué es la versión de autor? Pues aquí tenemos una imagen, es el mismo artículo de antes, pero sin el logo de la editorial, nombre de revista, ni volumen, es decir, un documento en blanco, solamente el artículo. En este caso será esta versión de autor la que vaya al repositorio institucional, pudiendo ya estar en abierto. Es decir, que no hace falta publicar en abierto y pagar a una revista para que nuestra aportación acabe en abierto. Hagamos uso de nuestro repositorio de RIUNET. De hecho, aquí la versión editorial sirve para validar la aportación y para difundirla en RIUNET cuando termina el periodo de embargo de la revista.
y la versión de autor para difundir directamente vía REUNET. Y respecto a los datos, ¿cómo podemos ayudar desde el área o desde el servicio de biblioteca? Bueno, pues respecto a los datos, hay 3 vías de datos. En primer lugar, como objeto de información independiente en un repositorio, que tenemos 3 tipos: repositorios temáticos, institucionales o multidisciplinares, con datos en un data journal. Hay diferentes tipos de journals solamente para datos, o, como también ha salido, datos junto a un artículo. Muchas revistas actualmente, además del artículo, obligan a que deposites también los datos y que van luego como publicación enriquecida. Por ejemplo, respecto a los repositorios temáticos, pues también desde las biblioguías del servicio de biblioteca tenéis acceso a la búsqueda de repositorios temáticos. Dependiendo, evidentemente, del área, de la capacidad de almacenamiento, de que nos otorguen el identificador único, el DOI, que seleccionemos la licencia, pues en función de eso podemos elegir diferentes tipos de repositorios. También en nuestro repositorio institucional, en REUNET, podemos depositar datos. En este caso, el funcionamiento es de autoarchivo, con soporte por la biblioteca, por el servicio de biblioteca, para una revisión de los metadatos. Y luego, pues Fenodo, donde la Universidad Politécnica tiene una comunidad creada y donde también podemos depositar nuestros datos. Luego, además, en Xenia, además de subir los artículos en revistas, existe ya un acceso relativamente nuevo que se llama Datasets. En este enlace no depositamos los datos, lo único que hacemos es introducir la URL donde están depositados nuestros datos, es decir, la URL del repositorio y algún tipo de metadatos. Es decir, que también podemos llegar a REUNET vía Xenia y el conjunto de datos. ¿Y qué ocurre en vuestros casos particulares, en las tesis doctorales y sobre todo con las publicaciones? Aspectos que en muchas ocasiones nos llega a la biblioteca como consultas y que intentamos dar respuesta. ¿Qué ocurre cuando las tesis son por compendio de artículos? Pues si se ha pagado el APC, no hay problema en difundir la tesis. Es decir, si hemos pagado o hemos publicado en revistas en abierto, pues que luego difundamos la tesis en abierto, no tenemos problema. Pero ¿qué ocurre cuando hemos publicado artículos de nuestra tesis, si nuestra tesis es por compendio de artículos, ¿vale? No hemos pagado por el abierto, pues que en principio la tesis no podemos difundirla en abierto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues solicitar permiso a la editorial o a la revista para poder difundirla formando parte de una tesis doctoral, y si no hay permiso, pues no nos queda otra que redactar la tesis sin compendio de artículos o incluir, como mucho, la versión de autor. ¿Vale? Y luego otro tema, el tema de la tesis y el software antiplagio. Sabemos que todos los trabajos académicos de nuestra universidad pasan por el software, por Turnitin. En muchos casos, las tesis, cuando son por convenio de artículos, pues salta un altísimo porcentaje de plagio, que realmente no es un plagio, es que la tesis está conformada por diferentes artículos. Bueno, en este caso no hay problema, siempre que se justifique documentalmente, redactando un informe explicativo de por qué ese porcentaje de plagios, ¿vale? Estas son las 2 consultas más habituales que suelen llegar a biblioteca cuando ya estáis en la última fase de publicación de tesis. Y bueno, como resumen, pues comentaros que en el blog, en Polyscience, tenéis muchísima información para la ciencia en abierto y que además estamos a vuestra disposición con los policonsultas desde el servicio de biblioteca para ayudaros y resolveros todas vuestras dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Inma, por contarnos un poco la estructura del apoyo a la ciencia abierta aquí en la UPV, y gracias a todos los del servicio por el trabajo realizado. Bueno, me queda dar la palabra a Amadeo. Tú eres investigador postdoctoral
Vienes del programa Margarita Salas, con lo cual creo que hace relativamente poco tiempo que estabas ahí. Entonces tienes esa percepción de tanto de la parte predoctoral, ¿no?, de la trayectoria predoctoral como de la postdoctoral. Háblanos de tu experiencia con la ciencia abierta y, por supuesto, puedes preguntar a los especialistas que tenemos en la Tengo mesa. una mini presentación que va a ser muy rápida porque vamos mal de tiempo, pero sí. Bueno, pues en primer lugar me gustaría dar las gracias a Eva porque me has inspirado un montón. Básicamente porque cuando empiezas a investigar, empiezas el doctorado, el objetivo siempre es el publicar, ¿no? Siempre vas al publicar, y tienes en mente las becas postdoctorales, a Juan de la Cierva, y siempre te dicen que tienes que tener una cantidad de publicaciones, pero llega un momento que cuando ya pasas de Juan de la Cierva, vas a la siguiente, a Margarita Salas, es como que ya pierdes un poco la motivación, ¿no? Realmente. Es como que tu vida siempre ha estado ligada al tema de publicar, y llega un momento, que es lo que me ha pasado a mí, por eso me he sentido muy identificado con lo que has comentado, de que a lo mejor dices, ¿y si la academia no es lo mío? ¿Y si me debería ir a la empresa? Porque es como pierdes la motivación al final, pues publicas por inercia y pierdes un poco esa motivación. Entonces, como es un encuentro de estudiantes, y sé que os ha pasado ya o os pasará, que sepáis que sois víctimas, como ha dicho Eva, un poco víctimas del sistema, y si la cosa cambia progresivamente, pues iremos todos a mejor. Al final es un poco eso, quería comentarlo antes de nada. Entonces, yo, como ha comentado, voy a hablar un poco acerca de la perspectiva de un investigador en formación. Básicamente, yo sigo en el laboratorio, sigo haciendo investigación en el día a día. Entonces, ya habéis recibido una masterclass de 1 hora y media por parte de expertos acerca de ciencia abierta. Entonces, hoy voy a hablar un poco de las microacciones que podéis hacer en el día a día para favorecer la ciencia abierta en vuestro laboratorio. Entonces, básicamente, bueno, me gusta mucho la forma en la que se define con esta frase el tema de la ciencia abierta, que es democratizar el conocimiento científico. Y entonces hay 4 principios fundamentales que han comentado los compañeros, pero yo voy a centrarme básicamente en los que nosotros tenemos un poco de potestad, es decir, al final, si se va a publicar en acceso abierto o no, no vamos a decirlo nosotros, los investigadores, lo va a decir al final nuestro jefe, nuestro supervisor, por así decirlo. Entonces sí que hay un par de ítems en los que nosotros podemos favorecer a la ciencia abierta en el día a día, que son la transparencia y la reproducibilidad, la colaboración y participación, y la comunicación y divulgación. Entonces, en cuanto a la primera, pues son acciones necesarias del día a día que se debería llevar en el laboratorio. Es decir, si yo estoy desarrollando un desarrollo de un trabajo, a lo mejor, y yo creo un protocolo en la libreta de laboratorio, pues es tan sencillo como crear un protocolo normalizado de trabajo, en limpio, y compartirlo en la unidad compartida, ¿no?, del laboratorio, para que todo el mundo tenga acceso a ese protocolo. Luego, por supuesto, también compartir experiencias y resultados en el día a día. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy haciendo un ensayo y me doy cuenta de que la micropipeta, por ejemplo, está descalibrada, de que un reactivo está caducado, pues siempre comentarlo con los compañeros en el día a día, porque todo esto da pie también a que sea un poco a favorecer la ciencia abierta. Transferir el conocimiento adquirido para que no se pierda. Es decir, siempre tenemos el concepto, los estudiantes de doctorado, de que nuestro proyecto es nuestro, ¿no? Y hay que tener en cuenta que nosotros estamos de paso. Es decir, nosotros estamos en un grupo de investigación, vamos a estar 3 o 4 años y luego vamos a irnos del grupo. Pero el conocimiento se debe mantener en el grupo. Entonces, para favorecer esa ciencia abierta, sí que debemos siempre transferir el conocimiento a la gente que va a venir después de nosotros, a los estudiantes, porque no es nuestro, no es del grupo. Por supuesto, crear un ambiente amable, es decir, el poder ayudarnos unos a otros, que no haya hermetismo, que todos podamos compartir la información, y sobre todo ayudar a que tus compañeros también cumplan sus objetivos. Es decir, hay objetivos que son los tuyos, debes cumplirlos, pero también somos un grupo. Es decir, como grupo debemos también que los compañeros ayudan unos a otros a cumplir los objetivos. Al final es muy importante. En cuanto a la propia investigación, evidentemente la ética profesional. Es decir, si yo estoy haciendo un desarrollo y tengo unos resultados, evidentemente antes de publicarlos, contrastar esos resultados mediante la realización de controles, hacer ensayos de reproducibilidad, ya sea intra o intervariabilidad. Es decir, yo hago un experimento, lo voy a repetir varias veces, incluso varios días, para ver si el resultado es verdad que es fehaciente. De intervariabilidad, pues que lo haga otro compañero, o llevar a otro laboratorio de análisis, a lo mejor que esté certificado. Luego, por supuesto,
si se publica una metodología que sea completa y detallada, es decir, nosotros no estamos obligados a publicar, es decir, si hay una información que es muy útil para el laboratorio, se puede proteger o incluso se puede guardar, pero si decidimos al final publicarlo, vamos a publicarlo con todas las de la ley, es decir, vamos a hacer una metodología que sea suficientemente completa y detallada para que otra persona la pueda reproducir en un laboratorio, porque siempre está el tema de, ay, pues no me fío de este artículo porque seguro que han ocultado algún detalle para que no se pueda reproducir, al final eso es lo que dice Eva, es un poco la pudredumbre de la ciencia, es decir, vamos todos a intentar favorecer de que cuando un artículo se publique se pueda replicar y de verdad y no se generen esa desconfianza por parte de los compañeros. Y por último, siempre intentamos publicar los resultados positivos. Los positivos siempre lo mejor. A veces los resultados negativos pueden proporcionar incluso más información. Es decir, evidentemente en la discusión de resultados, explicar todo el procedimiento, desde cuando empezaste hasta cuando terminaste el proyecto, todo lo que viste, porque cualquier información negativa va a ser útil, muy útil, incluso más útil para los investigadores. En cuanto a colaboración y participación, dentro del propio grupo de investigación, evidentemente, evitar el ermitismo. Si estamos con compañeros, pues saber el compañero de tu bancada qué está haciendo exactamente para poder ayudarle o fijarte si él necesita ayuda tuya. Aportar lo que es el know-how en los proyectos de investigación, tanto experimentalmente como en la discusión. Es decir, si yo tengo un know-how y mi compañero necesita ayuda, pues lo voy a proporcionar, o incluso en los seminarios internos de grupo, si hay una discusión, intentar todos participar, aunque creáis que sois estudiantes de doctorado y no deberíais hablar, siempre es importante hablar, discutir, porque todas ayudas es muy buena. En cuanto con colaboración y participación con otros grupos, evidentemente las estancias doctorales y postdoctorales son súper importantes porque eso favorece también la conexión entre grupos y la transferencia de conocimiento. Están las joint PhDs, cuando se consiguen proyectos europeos, siempre es muy importante incluir en los paquetes de trabajo el que se van a hacer joint PhDs y compartir PhDs entre grupos de investigación. Luego, evidentemente, las becas Marie Curie, Margarita Salas, que están muy bien porque son un año que te vas fuera y un año que retornas, por lo tanto eso también genera que no vas a irte con toda la información, sino que vas a poder compartir la información con tu grupo porque retornas al final. Después el tema de los partners industriales, esto es muy importante, siempre que estamos investigando tenemos muy en mente la publicación, a lo mejor si trabajáramos de una manera más rigurosa podríamos ir pensando en vamos a intentar transferir esta tecnología para al final devolver a la sociedad algo tangible, ¿no? Eso es muy importante, es decir, cuanto más riguroso sea, más fácil será luego hacer esa transferencia de la tecnología, porque como ha dicho Eva, es muy importante devolver a la sociedad porque al final la mayoría de las investigaciones se llevan a cabo con fondos públicos. Y por último, participación en congresos, es decir, es las oportunidades que genera el coffee break. Al final ahora estáis todo el mundo con un montón de hambre, con ganas de ir a tomaros el café ya y un bizcocho, pero es muy importante que sepáis que en el coffee break es donde se genera el verdadero networking. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un caso en el que fui a un congreso hace unos meses y al acabar el seminario y se me acercó una persona y me dice, pues no puedo reproducir tu artículo. Y dice, porque mira que lo he intentado a veces, no sé qué. Nos sentamos ahí, cogimos una servilleta y con un boli empezamos a expliqué el protocolo en la propia servilleta, le di mi número de teléfono, le di mi mail y hace unos días me contactó y dice, ya lo puedo hacer. Entonces, al final es un poco favorecer la ciencia abierta de ese modo, es decir, vamos a ayudarnos también junto en el coffee break para también generar oportunidades. También, por ejemplo, otro caso en el que fuimos a otro congreso, nos gustó mucho una charla, empezamos a hablar con la persona, no tengáis vergüenza, aunque seáis estudiantes de doctorado, no tengáis vergüenza de acercaros a la persona que idolatráis o al profesor de la universidad, de donde sea, porque eso es muy importante también, no tener vergüenza, pedir colaboraciones y ahora con este chico, por ejemplo, hemos pedido una Pathfinder y seguimos ahora en colaboración, o sea, todas esas cosas son muy importantes. En cuanto a comunicación y divulgación, evidentemente para un público especializado, pues artículos en peer review. Luego está muy bien interesante lo que hay en algunas revistas ahora, que es el double blind peer review, que quiere decir que tú no sabes evidentemente quiénes son los revisores que van a revisarte el artículo, pero los revisores tampoco saben quién es el autor. Eso también genera y aboga por la ciencia abierta, es decir, no vamos a aceptar un artículo porque venga de Harvard o de Oxford, sino un artículo realmente que se debería aceptar por la calidad que tiene el artículo. Evidentemente asistir a congresos nacionales e internacionales, cuanto más asistáis mejor. Y luego muy importante es que cuando publicas un artículo muchas veces hay revistas que te dan un 50-day free access, un acceso libre de 50 días. Entonces, intentar aprovechar eso porque eso también da pie a la ciencia abierta. Es decir, si me dan acceso gratis durante 50 días, voy a coger este artículo, voy a publicarlo en las redes sociales, LinkedIn, Twitter, Instagram, porque así voy a generar que la gente pueda ver el artículo antes que tenga que hacerlo pagando. Y por último, el ResearchGate, que eso es muy importante, al final que la gente participemos en foros para aportar conocimiento.
Estoy seguro que todos vosotros os metéis en ResearchGate seguramente para buscar alguna cosa cuando tenéis una cuestión. Buscáis mucho, pero seguramente tampoco sois tan activos. Entonces, ya que buscáis, también si veis que hay una cuestión que se está generando debate y sabéis responder, intentar participar en este tipo de plataformas, de foros. Y por último, para un público no especializado, es que todo el mundo debería hacer el esfuerzo por saber explicar su investigación a familiares y amigos. Es decir, cuando vayáis a vuestra casa, intentar que ellos entiendan lo que estáis haciendo, porque es un poco la clave. Y sobre todo analizar la perspectiva de esta gente. Es decir, no es un público especializado, les parece interesante tu investigación, creen que es útil, creen que estás aportando algo interesante a la sociedad. Entonces, yo creo que es una herramienta que será muy interesante que trabajar. Y luego, por supuesto, hay maneras más fáciles, a lo mejor, de divulgar, que sean la ciencia, como por ejemplo divulgar en bares, como el Pint of Science, que está justamente celebrando ahora del 22 al 24 de mayo, que tomas una cerveza y puedes hablar de ciencia con colegas y amigos. Luego la Noche Europea de los Investigadores, la Semana de la Ciencia y sobre todo los blogs de YouTube. Es decir, cada vez hay más gente que se está generando su blog de YouTube y entonces está hablando de su ciencia de una manera mucho más tranquila, para que el mundo lo entienda. Entonces, consumid ese tipo de blogs porque eso hará que más gente pueda generar su propio blog de YouTube y también, si sois más valientes, pues generéis vuestro blog. Entonces, todo este tipo de microacciones que acabo de explicar en el día a día creo que son muy útiles y también van a ser un paso más hacia la ciencia abierta. Eso es todo. Entonces, Muchísimas gracias, Amadeo. Un gustazo oírte hablar. Creo que lo ha hecho fenomenal, que ha dado muchísimas ideas. Y bueno, simplemente decir que se disfruta muchísimo más de la investigación cuando se comparte, cuando se colabora y cuando se experimenta la utilidad social de tus resultados. Eva me comentaba que quería hacer algún comentario. Sí, me gustaría hacer un comentario pequeñito a los de la mesa porque creo que todos habéis hablado de cosas que yo he hablado, pero habéis dado una vuelta más de tuerca y me parece interesante. Voy a empezar por el final. Amadeo, ¿cuántos años tienes? soy under 40. 41. 31. Sí. Para ti no tengo más comentarios, porque lo que has hecho es una expresión clarísima de Practical Commitments for Implementation, compromisos prácticos de investigación. ¿Qué puedo hacer yo? Pues hacer esto, aquello, no sé qué. Bueno, no sé, tengo un comentario, que yo no estoy de acuerdo en que el double blind review, el doble ciego, mejore la ciencia, mejore la revisión por pares. Yo estoy de acuerdo en que sea doble abierto, no doble cerrado, porque si es doble cerrado, además, incluso te puede causar un problema porque metes la pata y le tiras un artículo a alguien que luego te lo va a tirar a ti, porque esto funciona así. Claro. Entonces, si es doble abierto, todo va a estar abierto y además la openness es una invitación manifiesta a la calidad. Yo no hago revisiones por pares, ya por supuesto, a revistas que de pago no, pero alguna revista abierta que he hecho revisión por pares, digo, si lo vais a poner en abierto, me tenéis que dar más tiempo. Porque yo no voy a... los comentarios que tú haces en abierto tienen que ser algo también que sea evaluable. Inma, enhorabuena por tu servicio de biblioteca, por todas las cosas que tenéis, que me parece fantástico, y aprovechadlo, chicos, aprovechadlo porque tenéis gente de muchísima valía en el servicio de soporte a la investigación que tenéis en esta universidad. Un tema que sí que me gustaría, que me ha encantado cuando has dicho, bueno, que habéis publicado vosotros gratis, has dicho, bueno, para vosotros. Para vosotros. Yo quiero destacar que los acuerdos transformativos de las universidades hemos hecho con las editoriales, yo les llamo acuerdos transformativos, ¿vale? Porque es otro timo más que han hecho las editoriales con las universidades. Y lo peor es que nos la van a seguir colando, ¿vale? Ese es el problema. Pensad, cuando escribí La Tribuna en El País, la que comentaba antes Ignasi, es lo más difícil que he hecho en mi vida, contar en 1000 palabras para allá un escenario, una cosa para gente que no sabe. Me inspiré mucho en lo que me decían mis amigos, ¿no? Porque, claro, cuando salen las noticias estas, me empieza el móvil a arder. ¿Pero qué es esto? ¿Que pagan por publicar? ¿Pero quién hace la ciencia? ¿Pero no sé qué? ¿Pero tú me puedes contar? ¿Y esto? ¿Y por qué? ¿Qué es eso de los rankings? Y yo, claro, se lo expliqué a mis amigos tomando unas cervezas y me acuerdo que mi amigo Nacho me dijo, ¿cómo os la han colado a los investigadores? Y eso que sois tan listos, ¿eh? O sea, esa es la percepción que tiene la sociedad, por eso esto tiene que salir en los medios. Nos la han colado otra vez. Espero que no nos la vuelvan a colar con los Diamonds. Y a Ignasi
Y a Fernanda, solamente 2 comentarios muy interesantes, porque me encanta lo que has dicho de destacar la integridad. Yo creo que la integridad, ahora porque se nos ha caído encima todo el balde de aguas turbias que hay, ¿no? Pero la integridad no se trabaja mucho, y este es uno de los temas que yo creo que el tema más pendiente que tiene la Open Science. Ahora va a haber un seminario en Castellón, el 15 de junio creo que es, donde la base del proyecto que ellos tienen es de cuestiones éticas y de integridad. Y lo que comentabas de la matriz, hay una matriz que ya existe, que es la Career Assessment Matrix, que es una matriz de evaluación donde se trata no de baremar exactamente, pero sí de calibrar qué son las cosas que cuentas, y donde tienen cabida todos los talentos que decíamos antes. Y en cuanto al plan de gestión de datos, que habéis hablado los dos, si es un requisito administrativo o no administrativo, yo creo que, claro, que hay un problema que tiene un poco la Comisión Europea y los financiadores en general, que son muy finalistas. Son ceros o unos. Tienes que publicar los datos, vale, hago un zip, lo tiro en Zenodo y ya lo he hecho. Pongo el clip. Tengo que publicar en abierto, no sé qué, lo pongo en el repositorio, hago un clip. No, lo que tenemos es que hacerlo, pero hacerlo bien. Y esa es la idea de que lo hagan los alumnos de doctorado, porque cuando empiezas a concebir tu investigación con los datos, como decía Fernanda, lo vas a hacer mucho mejor. Y yo también soy de la propuesta de crear los datos separados de la publicación, pero que haya el Data Accessibility Statement, claro, porque los datos, como dice una amiga mía italiana, Elena Giglia, es el único peón que todavía tenemos de pie. Si le damos los datos a las editoriales científicas, apaga y vámonos. Y una reflexión, así para acabar, cuando hablamos de los papers, de los datos, del valor de los papers, del valor de los datos, cuando un paper te lo hace ChatGPT, ¿no tienen más valor los datos? Esa es una cuestión que os pongo yo sobre la mesa, y por eso se ha creado no solo dentro de COARA, hay una propuesta de grupo de trabajo para la valoración de los datos de investigación, sino que dentro de RDA, de la Research Data Alliance, se va a crear un grupo de trabajo para la valoración de los datos o cómo valorar los datos de investigación en un contexto curricular, en un contexto de carrera académica. Incluso el otro día la directora de la ANECA, en el evento de los centros SOMA, dijo que en las próximas acreditaciones cada investigador iba a poder decidir cuáles eran sus aportaciones, entendiendo por aportación no una publicación. Tu mayor aportación puede ser un software que has creado y que nunca has publicado nada sobre ese software, pero has cambiado el mundo, has cambiado cómo las carnicerías reparten los chorizos. ¿Vale? Pues has cambiado el mundo de las carnicerías, eso es innovación, aunque no hayas publicado nada. Entonces, en ese sentido, creo que es importantísimo que tengáis en cuenta que tenéis que trabajar con datos, que los datos es el nuevo oro curricular también, y además que yo el estado de la cuestión de mi tesis me costó 1 año hacerlo. Ahora haces un estado de la cuestión en 15 minutos aproximadamente con herramientas que hay de lectura rápida. Es simplemente esas reflexiones y muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias a todos los participantes, gracias por estar con nosotros hoy, gracias a todos los asistentes. Ahora pasamos, no hay tiempo para preguntas, pero tenéis aquí a los miembros de la mesa y tenéis ahí un café para hacer networking y para preguntarles lo que queráis. Me dice la directora de la Escuela de Doctorado que recordéis votar, porque ahora también hay una revisión de pósters, y que recordéis votar antes de la 1. Gracias. Toda la mañana con nosotros. No, pero esa es la motivación también de que yo ahora me tomo el café con vosotros, luego sí que me iré, porque luego tenéis, no sé si os vais a quedar o no. Ah, sí, mira.